Ya, no, falta. Por poco me dejan sin novia. Declaro que esta semana se ve pura risa y pura felicidad. A ver, en ambas casas. defensa, y mira, en nuestra defensa caí yo antes que la piña. Por poco me dejan sin novia. Nada, yo estuve aguantando ese golpe Casi se muere. porque había que levantar a la mujer que desafió los roles de género. Gracias. La verdadera. Álzate la playera. A la que tiene más. Pregunta. ¿Estás bien? Estoy bien lastimada. Y no puede, milagrosamente. Y no puede quedar. Así quiero que. Piña, todo rico y todo, pero no superaste mi altura. Así como cayó Piña, así cayó en las versiones de Eka. Oye, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Pregúntale a los chicos, que es un nuevo récord. Y ese regalito. ¿Eso quién? Oye, Tarzán de Bonsai, ¿a qué altura te refieres? No, nada que ver, la rompemos. Seguimos al Tarzán de Bonsai, te plantaron, socio. Pero casi toco la lámpara. Por poco ¿Quién tiene el récord? Yo le dije. También sos lámpara. Estoy esperando lo que. Vale, ganación. Esperando que venga Claro. Nunca te Tu Claudia se lastimó en nuestra caída. ¡Ambulancia! Deberías venir y darle un masajito, no Pero sé. se lastimó en la nalga, así que... ¡Mito, pague! Gustavo Cerati. ¿Quién me masajea a mí? ¡Mito, pague! Gustavo Cerati en la casa. Cantando a Cerati, miren a Cerati. Estoy mal. Estoy muy mal. Mira, Ven. Nada más. que Disculpen, ¿quién me masajea a mí que aguanté también la Cantando caída? algo, Gustavo, cantando. Vamos, Cerati. Ven y dímelo en la cara, Mare. Yo todo te lo digo en la cara, pero Ven luego y te dímelo en la molestas. cara. Me tienes Todo te lo digo en la harta. cara y luego te Me molestas. tienes harta. Voy a llegar en el momento exacto para dejar mis humildes cizañas. Sí pasó algo el fin de semana entre Freddy y Shirley. se toma la tarea de tirarnos indirectas por puede borrarla porque es tan cobarde. Y aquí nadie somos mujeres de la paz. ¿Qué estás defendiendo a Melissa solo porque es tu novia? Que estás con Gillian para hacer contenido y así terminar el reality con una pareja. Bájale, estamos teniendo muchos problemas, bájale. A mí qué me importa que las demás se sientan aludidas con lo que yo digo. Lo voy a dejar aquí como que no me importó ya. ¿Quién fue el que llegó a sentarse y a meter cizaña? Gracias. Tu felicidad es mi felicidad. Esperamos verte pronto, contando los días para verte. Te deseo todos los mejores. Tanto ellos como yo estamos muy orgullosos de ti. Gracias. Todo el mundo siempre coge cualquier cosa para atacarme. La que más ha jugado con los hombres. Chili. Yo también puse Chili. Ya que estás acá, todos enemiga de él. Que hagan lo que quieran. Yo ya no voy a pelear más, no voy a decir nada más. Tienen mucho que decirle a Melissa, pero me lo vienen y me lo dicen a mí. Siempre tú crees que le tienes que decir a todo el mundo lo que hace mal y en qué se equivoca, pero alguien te dice que algo le parece, y ya. Hablarle mal de mí a Piña y luego viene y me habla a mí mal de ella. Y lo que no entiende ella es que nosotras somos amigas y nos contamos todo. Mari ya quedó muy mal parada con nosotras dos. Oye, Shirley, has Fred, que la levantado estaba polvo extrañando mientras no mucho. estabas acá. Qué raro. Así es cuando no está Oye, Shirley, Shirley, igual pásame el medicamento que te tomaste que me siento mal, por favor. Jessica y Melissa se han dedicado a darte palos mientras no estabas acá. ¡Ah! ¡Qué raro! Normal, Rita ¿En serio? No, nadie ha dejado que suceda eso. Yo pensé Un que saludo teníamos a una Andrés amistad. Berrete. ¿Yo he hablado mal de ti? Si yo he estado mal. Te estoy preguntando a ti, yo. Fred Me Ley. estás diciendo que tú solo más te arreglarlo con ese pendejo. Empiecen los Un chingadazos. saludo para el fandom, Ese Fred pendejo Ley. ahora, Andrés, te tiraron, responde. Te caíste ahí, lo vi. Es verdad que pendejo, Jessica, el cuando no está pendejo. Shirley acá, pero agua, contando fue Con ella. mayúscula el pendejo. Cuando te tenga El enfrente. pendejo más importante de este real. Si hablan todos a la vez no entendemos una ñinga, ¿oyeron? Han hablado mal de la patrona, qué mal, la verdad. Ella Claro, dice que cuando no. la patrona se va, los Que tu súbditos nombre es que genera hablan. contenido. ¿Cuánto le remuneran? ¿Qué?
El tema ayer ni siquiera fuiste tú, fue Dime, Gillian. Miguel. Para empezar por ahí. ¿Qué? Que el tema ni siquiera fuiste tú, fue Gillian. Bueno, fuimos nosotros. ya ves porque me dijeron que me meto en todo. La discusión fue con Gillian y por Gillian, no por Shirley. Por Goliat. Ven, hablan mal de la Es que diabla. se la meto Qué en mal. todo. So, me gané el premio y me lo vivo. Qué feo, Qué hombre. feo, hermano. Qué feo, hombre. Ese cizañoso. ¡Qué feo! Ese hostinpalado cizaña en persona. Mírenlo allá. Nada más mira Esos y tira bolivianos y cizaña. paraguayos son terribles. Horrible, feo, feo. Y los ecuatorianos igual. Qué feo, Miguel, Sergio, ¿qué me como vas a tira decir, cizaña Miguel? con los lentes puestos, Sergio. Qué feo, qué feo. Miguel, ¿qué me vas a decir? ¿Ah? ¿Qué me vas a decir? ¿Que cómo te sientes? ¿Cómo amaneciste hoy? Qué bueno tenerte de vuelta. ¿Cómo me ves? Qué rico. Y no ha saludado a su novia todavía. Divina. Oye, pero ya mira, Shirley, yo no te quiero tirar cizaña ni molestarte ni nada, pero esto es algo que ya estoy notando en serio. ¿Por qué siempre que tú faltas al día siguiente falta Sebastián? Siempre pasa lo mismo. Y no, y no solo De eso. nuevo, o sea, en toda la esta- semana. En esta ocasión no hay presencia colombiana en los estudios. Están quedando O para sea, no, Melissa primero, tampoco entre Jessica y Melissa te deshicieron ayer y ahora Ay, no está cabrón. Melissa, que también es la responsable. Ya va Andrés con la directa. cizaña real, loco. Qué feo, Andrés. Entonces, qué feo. Mira, Shirley, yo estoy por creer que de Qué verdad feo, ustedes Andrés. tienen un pacto de que si Qué uno rabia, falta un día, el no otro quiero. falta el día siguiente. O sea, se ponen de acuerdo como La para no verdad que encontrar. Eso yo creo que es no sé lógico, ¿no? nada, no sé si porque faltó, no faltó, no sé nada de él hace mucho Para- tiempo, para así que no despistar. tienen por qué culparme a mí de su ausencia. No te estoy Pregúntale a él. culpando, dije que son coincidencias, Ah, así como los coincidencias votos en la de la gala vida, no sé, la coinciden, verdad, son tampoco me coincidencias. No me interesa. Ya, tercer de Bullseye. O sea, X. Bueno, Anyways. por lo bueno vino Fred. Aquí estoy. Espérate. Y Fred en el día de ayer y antes de ayer llevaba preguntando mucho por Shirley. El man de la ¿Por qué bum bum será? bum ta, 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 bum, bum, Saludos, bum, saludos. bum, 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 ta, 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 ta. Fred, el que crea cuentas. Shirley, Ah, pero que tú Fred creó estás una bien. cuenta que se llama Fred Ley. Fred Ley. creo. ¡Galletita! El nuevo fandom, Fred Ley. domingo por la noche. Me basta con una El cena. nuevo fandom, Gracias. Fred Ley. Fred Ley. Theodore. Gilly, ¿ya recuperaste tu cuenta? No, me tumbaron la otra. Y ¿Qué? esta vez no fue por los números, porque esta vez no ¡Qué conté números raro! telefónicos. Escúchame, Gilly, ¿Qué? esto no es competencia, Claro, como pero no dice puedes Coscu. pasar de la tercera. ¡Qué raro! De la tercera no pasa, dice De la tercera Fred. no pasa. Elegancia y maldad. Sí, yo llevo el récord, tú no puedes pasar de la tercera. Gilly, hoy subimos una historia, prometido. Ya yo subí mi historia, Gillian. Ya, sinceramente, me rendí. Gillian, Mira, ya yo subí prometido mi mi historia. historia. Me sacado el doy show, cuenta, ya no van a la casa de la sí, mujer. Dice Miguel que te promete de su parte que te va a ayudar con tu nueva cuenta. Oh, qué Me parece lindo. perfecto. Qué lindo, Teodoro. Hola, Diabla, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy, mi querida representada? Mejor que nunca, pues esto ya va a acabar. ¿Ya conociste el Imagínate. lagarto? ¿Conociste el lagarto? Todavía no. ¿Qué? ¿Conoce ¿El a quién? cocodrilo? El lagarto. Ay, güey, qué horror, sí. Sí, ya lo conocí, güey. Ahí está. No se ve. Ay, no, qué Ven, horror. acércate, Sergio, un momentito, mencionales a las Espérate, chicas. espérate. Miren este No, truco güey, de claro magia. que no me Así ataca gusta. a la presa el lagarto. Oye, Échate para acá. Sergio, este es bien flow. Échate para acá, échate para acá. Sergio, hoy se ve como que bien Y se mueve así el lagarto. Baja la pierna que no se ve en cámara. Beso, güey. así. Agarra a su presa por Se el le mueve cuello. todo. Y dice el lagarto que anda, Cocodrilo que anda, hay ahí. anda antojado, una diabla, dice el cocodrilo. No, yo paso sin ver. Lo dejó en visto. Digo, como amigos, Lo dejó todo en bien. visto, damas y pero caballeros, no. niños y niñas. Somos amigos. Qué Todavía, feo, todavía. Fred. Amigos tú y Ricardo, amigos tú y el Es una muy cocodrilo. buena amiga. Una grata amistad. Tú y Ricardo, tú y el cocodrilo. Qué No, lindo, imagínate Ricardo, esa qué feo, historia. No. Fred. Oye, Qué feo, Fred. Esa, Qué feo. ¿Quién esa se come a diabla ya quién? se convirtió en Coco No valora diabla. semejante bizcocho, Fred, qué feo. Yo, lagarto. Ey, Edgar, el masaje, vamos. Papá trabajando el masaje. Extrañar, Está amigos. relajando, Itzka. No, me la está mintiendo. Yo no, Mira no, cómo no, adoba. Se los va a extrañar, amigos. Buen masaje, Edgar, ese lo conozco, buen masaje. Buen movimiento, Edgar, buen movimiento. Oh, Oye. Sergio. Por esto quiere que le pague, no. Ni que le pagaras Sin tú. palabras. ¿Qué te haces a la Que le No, pagas, de las manos, aunque de las te manos. haces la que te cuesta. Ni son nada. Un nuevo integrante. Como que si te cobras. No. Oh, te Hazle bien interesa el igual. nuevo integrante, Chile. ¿Te paga o no? Te pago No más. entiendo. Paso. No, nada que ver. Ay, Renier. Ay, Renier en los problemas que Oye, se va a pero- Sácame meter. esa vaina, sácame esa vaina. Oye, pero ¿por qué qué Miguel no feo. dice que salga de ahí? Qué feo. Renier se puso el pelo en la chompa hoy día.
Combinar el pelo con la chompa. No fue gracioso. No fue. Que voten por el Team Ausley, por favor, a todo el Perú. Toda la vida Ausley presente. Ausley, Mareley, Fredley. Fredley. ¿Cómo Fredley? ¿Ese es un nuevo team? ¿Fredley? Dejen de involucrarme, Morena, por favor. Van. Por si acaso, Ley cambió el nombre de usuario. por si acaso, Fred El man de la cuatrimoto. Oye, esa cuatrimoto la manejé yo sola. El man de la cuatrimoto. ¿Por qué eres cizañero, Pobre de que Miguel? caiga ahí. ¿Qué ha pasado el fin de semana? Pobre que cae ahí, dice. ¿Te sientes bien, Shirley? ¡Ay! ¡Ay! Me alegro. Se siente la tensión. te quiero informar. Te quiero informar de que Fred fue el que creó el primer grupo de Fredley. ¿Qué? Lo despedimos. No. Él lo está administrando y moviendo los Andrés, memes. cuéntale. Yo quiero saber quién empezó con lo de Fredley. Yo siempre lo supe. Oye, Yo pero no ¿de lo dónde digo. salió lo de Shirley, Fredley? agarramos Yo el quiero celular de entender. Fred. Y Yo tú sabes siempre cuando lo aprietas dos supe. veces el perfil allá abajito de la derecha y que salen todas las otras cuentas. Salía una disque Fredley Fan Club Oficial. Por favor, somos amigos. Amigo el ratón del queso. Un fan club de amigos. ¿Qué tipo de frustradas, traumadas? Dejen Andrés, de inventar. cuéntalo el fan club, por favor. Amigo el Sí, ratón del lo que queso. pasa es que ya Fredley, porque ya se está especulando y se dice de que... Y él se creó el fan club. ¿Pero quién especula? ¿Quién especula que No, dice? Sebastián lo comenzó el rumor. Sebastián lo comenzó el ¿Quién rumor. comenzó el rumor? Sebastián lo comenzó. ¿Quién es Sebastián? Creó la cuenta de Fredley Qué y raro. de ahí ya Fredley creó se la emocionó cuenta de y dijo, Fredley, bueno, que esta es no mi me habían oportunidad para tener algo con una mujer decente. Somos El amigos. fantasma. Creó la cuenta y el primer siguiendo era Sebas. Ricardo me dijo que si todo va bien como él ve, crea el fan club de Ricardo y la Diabla también. Oye, aplícame, por favor. ¿Qué le pasa? Rica Jessica, dice Ricardo que hoy lo crea. Si las cosas van bien, hoy crea el fan club. Eso es serio. Rica Yes, ¿por qué no? Rica Yes. Rica Yes. La Rica Yes. veo muy calmada la Diabla, pero ayer tiraba unas palabras. Ay. Mira, ¿Será que era porque cállate, se come sentía en mierda. casa con Melissa? ¿Quieres problemas? Ven tú a hacer los problemas Vale. aquí. Pero vente, déjate venir. Oye, Andrés, hágale. Anda. Vente, sigue nombrándome. ¿Qué pasó en mi ausencia? Pregúntale a él. están peleando! ¿Por qué hice eso? Y eso, que esta semana iba a ser amor y paz. Ay, nunca se puede. Y esta semana dice que iba a ser Yo amor le y dije paz. que pasó con Gillian. Es que yo fui el Sí, no sé contenido. nada, no vino ayer. Ay, Es por que no favor, viniste, Silvia, ayer te Es que contaron yo todo, fui obviamente. el contenido de ayer. Si me hubiesen contado, te diría con Mira, ayer hubo un problema con Shirley, con Ah, Gillian y la con punta de la Melissa. lengua. Ajá. Ven y dímelo en la cara, Mare. Yo todo te lo digo en la cara, pero Ven luego y te dímelo en la molestas. cara. Me Todo tienes te lo digo en la harta. cara y luego te Me molestas. tienes harta. Porque, ay, ni te Párame, topo ni te párate miro, aquí. hermana. Párate aquí. Relájate, Párate relaja la aquí. raja que ni te miro ni te topo. Párate aquí. No me voy a parar donde a ti te dé la gana porque yo sí Entonces soy una cállate mujer ese con clase hocico, y educada, cállate no ese como alguien que hocico, viene de from cállate ese the hood. hocico. Te liquidaban, si vas. No, obvio. Yo voy a dejar que se prenda eso solo allá y voy a llegar en el momento exacto para dejar mis humildes cizañas. Para avivar más Así. Dedicado. Cuando se esté pagando vienen. A mí me dicen chispita, voy caminando y voy prendiendo así. Ay, gonorrea. El nombre artístico. ¿Qué está pasando? El fantasma. El nombre artístico de Andrés Chispita. Bueno, yo sé que ustedes piensan que Sebastián no está aquí, pero en realidad está aquí, solo que está en su modo invisible. transparente. Vamos, mecha corta. Ay, gono. Es día de... Perdón ese miel. Dale, saca la cara por todos. Tú puedes, pa. Ya, espera, comentarios que quieren que diga. ¿Comentarios? Tú sabes todos los temas. Pero no me acuerdo. pues. Puedes defenderte con el vocabulario. Jessica Gill, a ver, Jessica Gill ya quedó. Sí, ya Shirley, está zanjado eso. ¿qué habló de Shirley ayer cuando no estaba? Es que Shirley no habló fue Gillian. Austin se acuerda. Y dijo que si, Estaba ella lo que dijo que fue que se si metió atacaban porque a se metió Melissa porque en la grupo estaba que ella se iba a defendiendo meter. Ella lo que dijo fue que si atacan a Melissa en grupo que ella también es amiga de Melissa y no la va a dejar sola. Eso es cierto, eso es cierto. Eso dijo, sí, eso dijo. Lo mismo que dijo. Oye, preguntás si está bien defender lo injusto, por más de que sea tu amistad. Claro, tenés razón.
¿Sabes que porque Shirley es tu novia, a ti te parece justo que Shirley empuje a alguien y que... Yo voy a, mira, yo te voy a decir esto. Tu noviecita. Yo no voy a defender ¿Shirley a es tu alguien por novia, más Fred? que sea mi amigo, mi padre, ¿Pasó mi algo el hermano, fin de quien semana, sea. Fred? Yo voy a defender lo que es justo. ¿Tienes algo que contarnos? Todavía no se desglosó eso, ¿eh? ¿Qué? Ah, todavía, o sea, quiere decir que sí hay algo que desglosar. ¿Sí? La de Ricardo. Te juro, ¿Qué la rata Viagra que de será? Ricardo es el problema. Esa es su Viagra. ¿Qué rata que será, tío? Oye, sí. Sergio. Dice que sí hay algo que desglosar y que sí pasó algo el fin de semana entre Fred y Shirley. No, espérate, el segundo tiene un mensaje importante. En el segundo. El segundo tiene un mensaje importante. En el segundo tiro es Ya bonito. quiero saber. El segundo, feliz de los inocentes. Gracias. No puedo callarme. ¡Cállate! Que no empiecen. Ok, yo lo que te quería preguntar a ti era una persona. Oye, ¿no vas a abrir regalo? No sé. El día que tú llegaste a la casa de los chicos el día de ayer, tú me dijiste que no me metiera en problemas que no me tengo que meter. Pero O cuando sea, pasó porque la... yo considero que no, Melissa nunca te tiró directamente a ti. No, pues entonces... Amor, te lo van a tocar. Punto El número segundo uno. Ok, pero, Retiremos lo que Claudia dijo ayer, por no irte. cuando llegaron los chicos y las chicas aquí, que estábamos hablando con Vanessa presente, tú dijiste que tú te ibas a todas por tus amigas. No, 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 So, no. so, ¿por qué si tú lo puedes hacer, yo no lo No, puedo yo hacer? sé por qué lo dijiste, pero yo no lo dije así. O sea, yo dije, yo he dejado que ustedes se maten, que ustedes se agarren, porque yo con la única que he tenido problemas directamente es con Shirley. ¿Y Y, todavía lo los dije ayer tienen? o no. Y ya lo solucionamos. Y dije, estamos en tregua hasta donde yo sé. Ese Claro. es punto número uno. Obvio. Punto Te lo número dos. mandaron, te lo mandaron. Te lo Yo le mandaron. volteé con Gris y contigo y te dije, yo con ustedes no tenía ningún problema hasta que tú dijiste en la entrevista de Melissa en público que faltaste al No, pues. respeto y dijiste, qué asco, no sé qué, que nada más volteé y te dije, porfa, respeta la entrevista. Eso fue lo único que te dije. ¿Sí? Pero sería Ahora, todo esto vamos- suscitó porque recuerdas que Melissa ayer se fue. Ok. ¿Por qué crees que me mandaron a mí a hablar contigo? Pero tengo una pregunta. Si lo de qué asco, Ayer estaba yo lo pero tiré al aire picante. y no fue ni a ti ni a Melissa, porque se metió Lili. usted. No, porque es que aquí las cosas son al aire, entonces. No, que no, no son porque al tú tienes aire. el derecho a hacer algo y a defender a tus amigas y yo no lo tengo y cuando me meto soy una voy a niña que me matar. meto en cosas que no me tengo que meter. Entonces, ¿qué estamos hablando? No, Te es está- que, te mira, estás contradiciendo en lo que no, estás no me hablando, contradigo, corazón, te voy a porque- decir algo. Yo sé que Shirley y Melissa tienen pedos como te lo dije ayer, desde antes de que tú llegaras o de que yo llegara. Ella tiene conmigo. Ella dice que tú con ella, güey. Es Ahí lo ella mismo. sueña conmigo. Yo soy un inmaduro, pero él es más maduro que tú. Y ha Aunque hecho- sea acepta las Eso es lo que cosas. tú piensas. Y ha hecho más que tú, papá. Si tú lo piensas así, está bien. Entonces no le quieras sacar información. Trate en el mood de no le Ricardo. quieras sacar información para que él cuente cosas que hizo con una mujer. Si lo hizo, no te tiene que decir nada. Entonces no simplemente que lo diga. Ya aprendió lo que Simplemente pasó. que no diga. Ya aprendió lo que pasó ¿Y con por la qué? A ver, ¿tú qué tienes que estar No, defendiendo? Simplemente que lo diga y ya. no lo estoy defendiendo. ¿Quién está poniendo simplemente una no pistola lo ahí? estoy defendiendo. ¿Quién está poniendo una Simplemente pistola? le estoy Luego hablando. tú empiezas a decir cosas, que esto, que pasó, esto, que lo otro. Porque es ¿Quién una está chismosa. poniendo una pistola? Es una chismosa, eso es lo que es. Una chismosa. No, ¿en qué momento te he chismeado a ti algo? Cuidado con lo que Si dices. tú lo Mira, dices, y cuidado con lo ahí que se dices atente. fuera de cámara. Cuidado con lo que dices Mientras fuera de tú no lo cámara. digas, no ¿Qué pasa dice? nada. No, cuidado con lo que tú digas fuera de cámara, porque es capaz de decir que después yo ya es más, adentro yo te sí sé suelta qué la pasó. soga. Pero solamente Después quiero está que salga de la diciendo- boca Después de está él. diciendo, Si tú dices algo, yo también ahí te caigo. Pero si no dices nada, no te voy a caer. No en te voy a primera, matar. yo no sé nada. Y si Yo sup- sí sé Y mucho. si supiera, no te diría tampoco. Yo sí sé mucho de ti. Dale. No lo voy a decir. Porque Yo no soy también sé santo. mucho de ti. Si no sabes nada de mí, Si tú lo dices. no sabes nada. La farándula, Recuerda, loco. recuerda que convivir La juntos. farándula. Recuerda que convivir juntos. Si tú me ves haciendo ejercicio, cocinando en el celular, no hago nada más. Perfecto, no vas a decir lo que no quieres que se diga, ¿no? Porque un ladrón nunca dirá yo Como, robo. como tanto como tú me sabes cosas a mí. Pero yo sí te a sé ti. cosas realidad. Y yo también te sé verdaderas. cosas a ti. Tú te estás inventando las cosas. Pero no se toquen, no se toquen. No, No, se no, toquen. sin Están contacto. activando. No, tranquilo que Nosotros- si no, si no sacan tarjetas. Nosotros nos llevamos bien. Tú me sabes cosas a mí, pero yo te sé cosas a ti. Tú no me sacas cosas a mí, porque yo no tengo nada que esconder, manos limpias. Yo también Prueben. tengo Sí tiempo. tengo cosas que decir, pero jamás en la vida, ¿ves? Así me paguen voy a decir. Y yo así porque me yo paguen. tengo lealtad. Y yo- donde así yo tú diga- no me la tengas, yo sí te tengo Donde lealtad. yo diga lo que yo sé de ti, te Mi destrozo, rey, papi. lealtad de Rumi, algo que Por tú eso no mismo, conoces. lealtad de Rumi. ¿En algún momento yo he dicho algo de lo que tú haces en tu habitación? Si no hago nada. Ya tú quisieras no hacer Si nada. hiciera algo, te apuesto que tú me sapearías. Porque ¿Dónde? tú no conoces No. la lealtad. Donde yo dijera lo que sé, usted mira. Tú no conoces la lealtad.
No regresa a Ecuador, te va a pedir para otro país. Ricardo? Él no sabe nada, solamente habla por hablar, lanza así. Esa es la tangente. Pero yo sí sé siempre, cosas siempre se que va por son la tangente. verdaderas. Siempre se va por la tangente. Ah, que tú no No, sabes nada. se está inventando. Que tú no sabes nada. Dilo, a ver, ya. Si supiera, no lo voy a decir A ver, tampoco. dilo, ya. Te doy permiso, No dilo. tengo que decirlo. Eso es algo demasiado fuerte. No, dilo. Por más fuerte que sea, no importa. Dilo. No, eso no, Dilo. eso no es problema mío. Adelante. A ver. Vamos a ver la película de eso. Ningún problema con Melissa. Ahora, si ella se toma la tarea de tirarnos indirectas por y después borrarla, porque es tan Ayer cobarde, subió una historia que y la sube borró. historias y después las borra para después hacerse la mosquita ¿Y qué muerta decía aquí. la historia? Ah, las podridosas llegando a Navidad Con y nos nombre, tagueó con a Kim, nombre. a Con Mare, nombre y a una Gris. imagen. ¿Las tagueó? No, o sea, como que No, nos escribió puso el nombre, nuestros cada nombres. Nuestros ¿Y nombres. yo qué tengo que ver si yo Entonces, nunca le he hecho nada? No. O sea, literalmente. Una foto burlándose, o sea, de cada Si quieres una. te la puedo mandar. Bueno, es que no tengo Instagram, pichadera. Te la mando por número de teléfono. Pero, ¿cómo tú me vas a decir que tú no eres la primera tirando en directa por redes sociales cuando tú las empiezas y No, después bueno, las pero borras a como ver, una espérame. cobarde? Yo lo que te dije no es que Melissa no les tire indirectas, jamás te dije eso. Te dije lo de webcam y modelo y de... no es por ti. Pero ella lo Aunque es. sea Eso lo por dice mí, aunque ella no desde sea por hace mí, está años, insultando güey. una ¿Me comunidad entiendes? de mujeres Pues siendo disque déjala, ella feministas. se va a Pues comer no, la mierda porque- que le lleguen en porque redes ella sociales tiene por boca ser para abrirla, yo doble también. moral. ¿Entiendes? Ella Pero el tiene problema boca aquí y es yo que tú te también. aludiste a un problema que no era tuyo y ahora traes una guerra con Melissa por pretextos de los de que dice el OnlyFans. Eso era lo único que yo te estaba exponiendo ahí en la casa de los hombres. No es el problema es que ella dice que es por lo del OnlyFans. ¿Me Que entiendes? no Yo es por pienso eso que nada es un más, son conjunto muchas de Solo me cosas todo. he que dicho, ella sí, dice, me estoy muchas metiendo cosas. y quiero ofender a mi amiga y ya, ¿y qué pasa? Bueno, No, sinceramente, que es por un mis amigas, yo me voy de conjunto de pecho sin cosas, casco. Pero lo un montón de llevaste cosas. como a otra cosa. No, Gigi, lo llevo a llevaste los como un puntos tema que son personal válidos. de Melissa me está atacando en redes a mí y esto es aparte. No, y está es atacando cierto. una Oye, comunidad Jessica, de porque mujeres. solamente le Jessica, falta ¿vos no poner la el nombre. atacás a ella en redes? ¿No? Porque hay un historial así entero de Twitter que lo estudié ayer y hay hartas indirectas. Estúdiate todo mi... Pero ya te dije, desde el día 1, para que veas que así ha sido, mis 6,000 tweets son así. No dijo nada, ¿no? Dijo algo de Gillian, creo. Sí, porque estaba ahí, pero de Shirley, ¿no? Pero que si se metían con Melissa, ella le iba a defender, eso sí dijo. Modelo webcam, y no sé qué, desde hace años, güey. O sea, esto no es por ella, ¿me entiendes? Hay una discusión ahí. Ah, lo están viendo. Ey, ¿cuándo hacemos el día? ¿Cuándo hacemos el intercambio de los De nosotros creo que de hoy o los mañana. friends? El de nosotros, hoy o mañana. Pues yo no tengo nada. ¿Cuándo hacemos? Hoy. ¿Qué? De los ¿Hay friends. de hoy? Trae el regalo, Yo crack. tengo el mío. Te trae el regalo. Te va a comprarte lo que quieras. Un 10 liras. Un billete de 10. Espérate, yo te. que tú que te sumas llena. Pero entonces no hay que quejarnos de por qué tiran, porque tiramos, porque todas tiramos. Me encanta que a mí ¿Y nunca qué me van fue a lo poder que le lanzar esa dije? porque a mí mi madre me ¿Qué hizo fue lo que le bien dije a bonita. Gila en la Casa de los Hombres? Aquí nadie somos víctimas, güey, y aquí nadie somos mujeres de la paz. O sea, sinceramente... Pero hay que tener en contra de La Paz. Es una ciudad hermosa de mi país. Nadie simplemente Yo nunca dije tu nombre, yo habla, es todo. Nada ¿Cómo más. que nada? Solamente digo, háganse responsables que Exactamente. responsables. Bueno, entonces no hay que sentirnos No hacerse nadie la ofendida porque estúpida y todas decir, tiramos. Ay, no, yo tengo un personaje, le dejan abajo el personaje. No, hay que hacerse cargo de la mierda que uno habla. Responsable de la Nada mierda más, que sí. uno habla, exacto. El personaje de Melissa sí existe, güey, pero no Personaje, sé si... o O sea, sea, yo creo la que su conozco fuera de personaje es su cámara y verdadera no es persona. así, güey. No, Ella yo sé que no es así, pero aún así a uno le ofende, aunque sea un personaje, uno tiene sentimientos, Es más, ¿me entiendes? mira, Mira, porque yo diga, no soy un personaje, no se lo tomen personal. Ella siempre lo ha Es dicho, que- pero no es justo. No, mañana hay No, que y ver sinceramente, personaje tengo un personaje yo le he tengan que tenido usar problemas en con mi nosotros. último reality, que no es este, y iba detrás de Camerino y le decía a la chica, especialmente Nieves, si me estás viendo, hola, le decía, mira, eso no fue personal, perdóname. Cuando ella se ha acercado a mí a decirme, mira, eso no es personal, perdóname. Nunca, No, ni lo porque, va a hacer, güey. porque lo dice, porque sale de su corazón, no es porque es su personaje. Mira, si yo hago un chiste, mira, yo soy Ya que se humorista. calle, ¿no? Si yo ¿Quieres soy hablar? humorista. ¿Quieres hablar de estoy algo? hablando, estoy hablando. Está puedo hablándole hablar. a ella, no a ti. No, no la metas a ella, yo estoy hablándote. No, que me diga las cosas, porque nada más la Estoy escucho hablando ladrar con por Andrés. No, allá. él está hablando conmigo de otros temas, no te metas. Ah, bueno, aquí Ya estamos teniendo una tacadita, Dios mío. conversación, Ya, aquí estamos teniendo una tranquila, conversación, relájate. ¿ok? Te Relaja consigo la un raja, té. señor. No, no me consigo un té, relajo, te no me consigo un relajo, a té. eso veniste, ¿no? Claro. Uy, Fred, supongo que Fred es un 5 sobre 10.
Uy. 5. Papá, Yo no. lo interpreté de una forma Yo igual, pero para cualquiera no. Por eso hubieron quejas. Claro, a la mitad, no, medio 5, motor. sí. 5 de 10. Tu promedio es altísimo, no, crack. No, mentira, me callo. Altísimo. No, un 5 de 10. No me expliqué bien. Pero por eso el promedio. No hablo de eso. Un promedio alto, X. No, X man. igual es alto. Supongo No hablo de eso, mi líder. que... Déjalo, ¡Ya cállate! Respeta. No entendieron, me. Están Y no jugando. importa. Qué feo, no. Feo sos No vos. entiende y todavía le pasa. Supongo de que estás defendiendo a Melissa solo porque es tu novia. Bien. Se supone bien. No tienen que responder, no hay que responder. Y sí, o sea, es un novio. ¿Está bien? ¿Me voy en modo cizaña o en modo bueno? Libre, free. Lo que usted quiera, Free, pa. free, Cizaña. free. Que te nazca lo que ¿Quién? quieras. Metele, va a ser tu- metele. Francotirador. Ahí está. Que sea una bazooka. Su víctima. Otra No, vez. no era para ti. ¡Ah! Supongo. Está defendiendo a su líder, Del Quiso coger la bala por Del ti. proyectil. El pecho a las balas, mi líder. Supongo que estás con Gillian para hacer contenido y así terminar el reality con una pareja. Qué feo. ¡Uy, arrancamos la cizaña! Si la vas a tirar, tírala bien. No vale devolver, por si acaso. Yo sé. Sergio. Que lleve. Supongo que como ya se acerca la final, Navidad. le irás para estar a Gris, ¿Ya de qué? para ser novios. ¿Sabes ya qué? Que como se acerca la- le vas a decir a Gris para hacer novio. Perdón, no escuché. Escuché que me invocaron. Sí, fíjate mucho. Escuché que dijeron mi nombre. Sí, fíjate bastante. Mi Que ya te llamó. fabuloso Que ya te nombre. llamó. Hoy se arreglen sus cosas. No, aquí están todos, ahora lo Buenas dicen todos. noches. No, claro, dígame, Yo que tengo que repetir. A mí Yo lo repito. Hay que aclarar para nada para decir, ay, yo hoy la verdad no quiero Pero pelear eso a ni mí les no voy me- a dar o sea, más no me- pantalla de lo viera, cuenta que mía. no quería que te sintieras mal porque lo escuché en una conexión. Yo no, pero no eso a era mí para no me vos. afecta. Así que si tienen algo que decir, me lo mandan a decir por Instagram. Supongo que estás preocupado porque tienes un buen contrincante para ganar el reality. ¿Quién? No, ahí queda nomás el supongo. Ricardo. A ver. Supongo. Tíralo. Venenoso, señores. Fuerte. Supongo que ayer dormiste muy bien. Sin anestesia. ¡Opa! ¿Qué hace? Luna de miel. Luna de miel. Yo creo que escuchaba el baño del Mira, el baño Ayer muy me rápido. sumé 4 pastillas. 4. No podía dormir. ¿En serio? No vale responder. ¿Cómo te despertás después? Dale, Edgar. Con un mañanero. Pues por eso llegó tarde. Dale. Venenoso, Edgar, venenoso. Venenoso, fuerte. Al picante, al A la picante. rata izquierda. Supongo que no te gusta hacer cardio en las escaleras. No, porque eso me ¡Cállate! No te vale responder, dale. ¿O te crees un ejemplo a seguir? Yo no. No mames. O sea, no somos Yo no pues, soy ningún no- ejemplo a seguir, pero nadie cuando, es un ejemplo a pero seguir. cuando sé que las cosas están mal, O las sea, que digo. tengas 1 millón, medio millón de seguidores no significa que seas un ejemplo a seguir. Aunque sean 15,000. Yo, aunque sean yo no 5,000. soy un ejemplo a seguir, Tú les brother. dices, Qué mira, no feo, hagas esto. qué feo. Obvio, soy todo menos perfecta que voy a estar haciéndome aquí a la mentora de vida. Yo tampoco, pero igual hago mi contribución porque me sale del De que corazón. tenga responsabilidad Exacto, de social corazón, es no porque diferente, alguien te lo pero pide, ¿verdad? educar es una cosa muy seria, brother. Educar no. Nada, te Si cuesta habláramos de temas mandar un relevantes video en las y redes decir, sociales, ya, como, dejen no de sé, la industria de la molestarme, moda y ok, cómo no tú me afecta cuentas, pero no eres medio responsable, obviamente, al ambiente, 100%. Mira, de lo que yo la no, gente yo no hace. tocaba Pero ningún por lo pito, menos ningún pito en No, este claro, o sea, asunto. obviamente mandar un video y decir, oye, dejen el hate, dejen de Por tomar eso, cuentas, pero, güey, pero sí, no no eres es mi responsable problema, porque pero eso incitó la a gente también. porque se lo la pidieron, gente no porque insulta. salió de ella. ¿Entiendes? ¿Entiendes mi Güey, punto? si estás yendo a decirle a alguien, oye, por tu culpa me tiraron mi cuenta, No, no es su obviamente culpa. vas a decir, bueno, ok, subo una No es su historia. culpa. Si ella es una persona que promueve paz y amor, porque su fandom no es así.
Se supone que uno sea fan de alguien porque quiere ser como ellos, porque sus fans son así. Son fan confundidos. No te lo puedo responder porque yo no soy No, fanática es de una nadie, pregunta pero a la cámara, porque ustedes son así. Porque usted también es desleal, usted también es déjenme hipócrita, pelear. usted también es mentirosa. lo que quieras, pero desleal jamás, güey. Y por Sí, eso sos crees que soy desleal, fanática sos de una desleal. amiga. Sos Por desleal. eso. Por eso. Sos muy Porque no desleal. conoces la amistad, no conoces el cariño, no conoces el amor. Créeme que tengo Mira, más cada amistades que quien vos, es digamos. como Y le mis va en la amistades no son feria, de como le reality, va son en de la la vida feria. real, son personas importantes y de todo el mundo. sí, No ok, son de eso- realities como los que Reality quédatelo para significa ti. realidad. ¿Qué cosa? Upsi. ¿Reality? Reality significa igual a realidad. realidad. Pero si Inglés, vos decís que acá todo español. es falso igual. Inglés, español. Reality, Es realidad. que has dicho, mis amistades no son de reality, son reales. Pero no De estoy la hablando del realidad concepto de y reality. aquella que Estoy hablando del realidad. concepto reality, digamos. No estoy hablando de realidad. Ay, yo no les estoy tirando bola en la conversación. No pelees guerras que no son tuyas, hermano. ¡Ay, Reniega la rata izquierda. Supongo que cuando pises Miami, tu celular va a explotar de puras chicas. Renier, ¿qué estás haciendo? Fueguito, Me fueguito. enteré que llegaste. Fueguito. ¿Qué vas a hacer? Hola, perdido. Hola, perdido. Hola, perdido. Todo el ganado. Dale, Renier. Brother. ¡Qué feo! Supongo que hay mucha información clasificada que si saldría a la luz te destruiría. Supongo. ¡Qué feo! Pensé que eran amigos, chicos. Un supongo, ¿no? Pensé que eran amigos. Supongo que a alguien le han dado ganas de besar a una chica. ¿Qué? Escucho pasos. ¿Qué? Escucho voces. ¿Qué dices? Atende. Chile, que se ha muerto. ¿Cómo estás? Pero a sus espaldas. ¿Le vas a hacer caso? Ya, claro, le hace caso a Fred, ya entiendo. ¿Qué pasa? En la Ducati. Aguántamela. Si ella Esa está es la gritando, manera, ¿por para que qué te le des voy a cuenta hablar de bien? Si educación. ella está gritando, ¿por qué le voy a hablar bien? Pues ella está gritando Bola de como un signo de montoneros, o admiración, sea, no se te está tienen que gritando a vos, formar, ya los atiendo basta, de dijo, uno nada por más. uno. Fórmate aquí, luego tú, y luego la otra y la No, que no son quieran, cosas la tan que importantes. quieran. Porque es que yo soy Melissa Gate y que les quede muy claro. Melissa Gate. Que ese nombre retumba en todas partes donde quiera que llega. ¿Cómo se y a llama, donde quiera disculpe? que va. ¿Cómo dice que se llama? Melissa Gate. No, no me suena. Métetelo en la cabeza. No, no me Métetelo suena. bien metido, querida. Supongo. Este es lo peor. Sí. ¿Algo más? Que mañana vendrá Sebastián y faltarás tú. Todo supongo. Te Hay que juro. recibir la bala, no. Son Hay que recibir la suposiciones, bala, no no. aseveraciones. Claro, supongo. En realidad, Uy, viene una No sé, importante. no tengo nada en concreto. ¿Por qué no dejan todo de vincularme Shirley con Pio, ¿eh? Sebastián? Versión Sí, Shirley. no, yo te estoy vinculando con Fred. No, es un patrón, es un patrón. Con Ricardo, pues. Tampoco. Ay, perdón. ¿Verdad que no te... Se quedó. ¿Confianzas? ¿Qué? Confianza. Atribuciones Supongo que no le que corresponden. Cuando me sacaste la lengüita. que Shirley no quiere hablar de ningún fantasma. Me conoce. ¡Estamos en vivo! Claro, pero lo tiró Sube suave. el mic. Estoy en eso. Oh. Qué feo. Dale, Sergio. Que todo es Sí, versión todo Shirley, es versión Shirley. Shirley. Claro, todo eso Para es la así, Shirley. cosas, Fred. Yo creo que Uy, no le la quiero verdad matar. tiene que salir a la luz. Sergio, Mira, Shirley, si te tira algo fuerte vas a No, gritar. no, Si le dices algo obvio. Cuidado con lo que vas a decir. No, sin miedo, Sergio, sin miedo. Está muy venenosito el Sergio. La ardillita. Dale, será que... Dispara, Sergio. Dispara, Sergio. Dale, Sergio, dispara. Pensándote. Aprovechalo. Tengo que filtrar Aprovechalo. el filtro. Edgar, tira una tú suave. mientras, pues. Tira una tú, Edgar. Yo no tengo. Pedro, estás soñando con Claudio ahorita. Claro. Déjalo en paz. Qué rico. ¿Cómo estás? Disculpa por llegar un poquito tarde, pero sí voy a poder hacer esto.
Entonces solo tengo que esperar un momentito. Ikidaka, ¿no? O ahorita. Pero es sorpresa. No le puedes decir. Todo el día no le he contestado los mensajes. Él piensa que estoy bravísima, por si acaso. Él piensa que estoy brava, que otra vez se me voló la teja, así que quiero que sea una sorpresa para él, porque sé que es importante lo que le voy a mostrar. Y además que ya me quiero... Felisa, ya me voy, por favor. Mariela, cuídame a mi chiquita. No, mucha responsabilidad, no lo sé. No, sí, Melissa. Bueno, ya. acompáñame allí por la taza porque Ya. no quiero pelear. Ya Sí, vengo, sí, Mariela, yo te voy por mi acompaño, taza de café. Tú háblame conmigo, por favor. Voy a hacerte cuenta que los estoy ignorando. No Sí, pasa la ley nada. del hielo, por favor. Hagamos de cuenta que estamos así hablando de esto. ¿Cómo ellos creen que estamos hablando de Escúchame, las por películas? favor, No, tranquila. hablando de eso, ¿sí me entiendes? Relájate. Voy a ir a hacer mi contenido allá atrás. Pero no está hablando de eso. Te Yo quiero lo puedo feliz, hacer aquí, tú no. Te quiero Tú no. tranquila. Tú no tienes nada que hacer aquí. Nada. ¿Dónde está A lo que venías ya mi lo hiciste. taza? Manteniéndome taza. neutral en la situación. ¿Por qué tú puedes y él no? Porque lo digo yo. Solo estaba haciendo una Pues tú pregunta regresas válida. a tu casa. Quiero Regresas estar a tu acá, casa. puedo hablar con Gris, Sí, sí, puedo hablar habla con con Piña, Juanes, puedo hablar con Kim. Bueno, habla con ella, deja darme atención. No es que andate a hacer tu contenido. Ya. Si dijiste que No me podías, veas, no me podrías hables, estar no me haciendo veas, tu no me contenido hables. allá atrás. ¿Qué? No me hables. A eso veniste. No me hables entonces. A eso veniste. Creo que vi un fantasma. Hola, ¿cómo se encuentran? ¿Todo bien? Creo que estoy viendo un fantasma y qué miedo, Andreina. Mira. Mira. Un fantasma. ¡The Ghost! ¿Y esta casa? Un fantasmita. Gasparín viene a darle un beso a Merlina. ¿Le avanzo? No, solo es para que te... Yo sé que le quieres pegar, pero no. ¿Qué Uy, más, pues? Supongo que ayer en la noche discutiste con Sebastián. Y supongo que el fin de semana te viste con Fred. Eso era un supongo. Es un supongo. ¿Con Fred? ¿El Uno, fin dos. de semana? No pude responder, así que... Uy. Oye, Ricardo, Si solo quieres, uno. Shirley puede devolverlo, supongo. Ah, sí, puedes jugar a tirarnos supongo a Así eso. como para Pero a mí destrozar me a trata alguien. suave. Tienes ¿Qué? el derecho A mí me a trata hacerlo, suave. Habla ya. fuerte. Ya, Graben bombardea. esto. No tengas miedo, Este Miguel. es chantaje, señores. Este es chantaje. Muévete, patrona, muévete. Supongo que estás con Andreina por votos. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Vine a verte. ¿Qué haces aquí? No, tenía ganas de verte. No me aguanté. Rico, ¿cierto? ¿Quiere un poquito? Ahí está en mi sí. Hola. ¿Qué está pasando aquí? ¿De qué? ¿Eh? ¿De qué? No sé. ¿No me dijiste que ibas a venir hoy? No, pero fueron y me sacaron de la comodidad de mi hogar. Bañarlo de vez en cuando, más bien. A ver, Fred. ¡Qué forchi! Viene venenosa, pero No, tranquila digo que viene otra la ronda. ardilla. Viene otra ronda. Le dale, queda, tranquila. le queda, te queda. La ardilla. Tírale, tírale, Fred. La Dale, ardilla, tírale. la Y el día que va, más está ardilla. A la doble, ducha, a la doble. ducha. Supongo que no puedes dejar de pensar en mí desde Capadocia. Se acabó. Ahí sí, ya fue. En boca de ella. Ya fue. Se acabó, Fred. Se acabó. Fred, Ya toda tu mentira se cayó. Fred fue eliminado. Jugador número 2. Y vamos, le retiramos más a Fred. No, ya les toca a ustedes, yo no tengo más. No, le toca- Es que hacer, ¿qué le voy a decir hacer? Obvio, pasaron, me acuerdo. Alejandro. No, Alejandro. Sí me gustaría verte los ojos, sí. Para recordarte mejor. Para verte. Para recordarte mejor, dice. Me gusta tu mirada. Respondió. Si tú miraras. ¿Ah? Ah, me vas a Preste ese responder. peluche. ¿Qué? No estoy respondiendo. Preste ese peluche. No, Te respondió. estoy diciendo no, si te puedes quitar. Oh, Eso. ¿Qué está? Ya. No alcanzo a ver qué está. Esta gente no entiende que es humor. Es humor negro. El humor negro a veces es como para inteligentes. El humor, mira, el humor negro es súper pesado y complicado. No todo el mundo tiene la capacidad de entenderlo. Pero eso no es culpa mía. Yo sé que no es culpa tuya, pero te estoy diciendo que mucha gente no tiene la capacidad de entender ese tipo de humor.
Mucha gente le cae mal ese tipo de humor. Bueno, eso pasa a veces acá. Entonces, tienes también entonces que saber que si a alguien pues, le molesta ese tipo de humor, tampoco tienes que cambiar por nadie. No tienes que cambiar por nadie por darle gusto simplemente de que algo le molestó. Eso no es culpa mía. Yo sé que no es culpa tuya. Y de verdad, yo acá me he privado mucho de ser realmente como soy yo. Bueno, sí, y Porque parte, yo soy y parte, desacatada, ok, o parte sea. del por el cual te has privado de muchas cosas en ser como tú eres es porque yo también he hablado contigo. Y desde un principio que empezamos también te he dicho, hey, bájale, bájale, estamos teniendo muchos problemas, bájale. Si queremos estar aquí también hay que bajarle un poco a ese humor negro que mucha gente no entiende. Pero si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Bueno, está bien y te entiendo, eres así, no quiero que cambies, pero también a veces hay que saber manejar un poco ese humor negro. Siento que no me siento culpable ni nada, ni estoy arrepentido, pero ni tampoco me afectó haber estado eliminado. Pero sabes que fui eliminado por todos los problemas que hemos estado teniendo y porque soy tu novio y porque se me fueron en contra. Quizás no supe tampoco responder de la manera más correcta en alguna situación. Eso es lo único que tengo para decir. Yo te apoyo. Como ella sí se puede referir a las personas y ser grosera como le dé la gana. Y alguien le dice algo y ya. Ok. Cada quien tiene lo que merece. Veo dos puntos. Punto por el cual, si me estoy arrepintiendo quizás de algo que hice, es como que, ok, está bien. Y el otro punto que veo que está bien es que también a veces aquí han usado groserías y cuando usas grosería también con esas personas se ofenden. Lo que pasa es que acá les encanta tirar, pero cuando les Espérate, tiras se espérate. ponen a llorar o se hacen las víctimas. Eso ha pasado mucho cuando tocas puntos que de verdad afectan a esa persona. Ojo, no es culpa de uno, porque aquí todo el mundo le ha tirado a todo el mundo sin miedo a nada. ¿Me entiendes? Entonces también lo viví cuando tuve el problema con Andrés, con Mari la semana pasada. ¿Me entiendes? Entonces hay que estar consciente de que a veces es mejor ahorrarse ciertos comentarios. Miguel. No. Hermano. Estuvo hueso, ¿sí ven? Eso quiere decir que la charla ya estuvo más interesante que eso. Cállate la boca. Todo Pero pegado. Andrés necesita ayuda, eso sí. Necesita ayuda. Necesita ayuda. ¿Qué relajan de mí? ¿Qué cuchichean? Lo están Me estaba acabando, preguntando Andrés. cuál fue el supongo que me hiciste. ¿Qué? El supongo que le tiraste, que él no va a poder dejar de pensar. Después de Capadocia. Le dejaste pensando más todavía. La verdad que eso no era un supongo. O sea, Es un afirmo. nada interesante. Es un confirmo. Bueno, Es una broma. Claro, es una broma, un sueño. Un sueño. Se te moja. y mi pregunta era si todo estaba muy bien, colores rosa en la gala, y las situaciones se daban, ¿será que Melissa y Shirley se podrían reconciliar y digan la verdad hace un... Pero ustedes se pidieron, o sea, hicieron las paces, pero al final eso no, ¿verdad? ¿Quién O es sea, Melissa? no- Disculpa, no. ¿Hicieron no las paces recuerdo. con Melissa? Creo que eso ya respondió a mi pregunta. No hay chance. No, Ahí. no recuerdo en estos momentos. Disculpa más bien por no poder contestar tu pregunta. Bueno. querido Oye, Alejandro. Shirley, ¿qué Creo que pasó ya en interpreté. Capadocia? ¿Ah? ¿Qué pasó en Capadocia? Ay, ¿Qué pasó de qué? No, te pregunto. Tú fuiste, ¿no? ¿Tú también o te vas a Yo hacer- también. Sí. Entonces, Nada, la pasé muy bien, me divertí mucho. ¿sí? Ujú. Me alegro. ¿Qué es lo que más te gustó de Yo Capadocia? también. La compañía, definitivamente. La compañía. Gracias, crack. Sergio. Gracias, crack. Sergio. También la tuya. Estuvieron juntos pues todo el tiempo, la compañía. Algo más que Sergio. ¿Qué? ¿Alguien más que Sergio? También me dijo, también la tuya. Claro. Tu felicidad es mi felicidad. Esperamos verte pronto, contando los días para verte. Te deseo todos los mejores. Tanto ellos como yo estamos muy orgullosos de ti. Gracias.
Todo el mundo siempre coge cualquier cosa para atacarme. La que más ha jugado con los hombres. Chili. Yo también puse Chili. Ya que estás acá, sos enemiga de él. Que hagan lo que quieran. Yo ya no voy a pelear más, no voy a decir nada más. Tienen mucho que decirle a Melissa, pero me vienen y me lo dicen a mí. Siempre tú crees que le tienes que decir a todo el mundo lo que hace mal y en qué se equivoca, pero alguien te dice que algo le parece, ya. Hablarle mal de mi a Piña y luego viene y me habla muy mal de ella. Y lo que no entiende ella es que nosotras somos amigas y nos contamos todo. Mari ya quedó muy mal parada con nosotras dos. Todos tenemos diferentes personalidades. Siempre van a haber personalidades chocantes. Por algo te trajeron a ti. Por algo me trajeron a mí. Por algo trajeron al otro, a la otra. Porque todos somos diferentes. Siempre vamos a chocar en cuanto a eso. Siempre van a haber problemas de ese tipo. La diferencia es que, por ejemplo, nosotros los hombres sí hemos tenido problemas fuertes, pero hemos sabido arreglar las cosas. Hemos sido menos rencorosos de ustedes. Las mujeres han tenido problemas que han venido arrastrando por mucho tiempo y aún siguen habiendo los problemas. No entiendo por qué tampoco la otra se metió en algo que no le importaba, porque tú simplemente hiciste algo Es una metida. que es parte de ti, de tu presentación, de las cosas que tú dices. Lo has venido diciendo desde el primer día que estás acá. Entonces, al sentirse aludida y empezar a hacer lo que la otra dice, tiene también que abstenerse a las consecuencias. Tanto tú como por las cosas que dice, tanto ella por meterse. A mí qué me importa que las demás se sientan aludidas con lo que yo digo. No, a mí tampoco me importa. Yo qué culpa tengo de que No. estas viejas tengan rabo de paja. A mí tampoco me importa, pero te estoy diciendo. Pero yo digo, hola envidiosas, y ellas contestan. Y ese saludo de buenos días, eso yo ya lo tenía desde, es que me pueden revisar las fechas de cómo es, de publicación en TikTok. Eso yo siempre lo digo. Entonces yo digo eso y acá ya más de una, porque claro, uno qué culpa Mira. tiene. Como le dije yo a esta otra, yo qué culpa tengo de que usted haga esas cosas, a mí qué me importa. ¿Sabes qué? De todas las cámaras que están aquí, tú eres la más que voy a extrañar. I love you. I love you. Y así me tienen ustedes. Hablándole a una cámara que no me está ni contestando. Me voy a unir, ¿sí? No me uno. Y vas a decir que no. Chócala, chócala. Pa. ¡Gracias, señor! Lárgate, lárgate Por de aquí. fin me voy de gente, chao. Ah, Piña, por favor, Piña, por favor. Piña, el sol se lleva Ya su seguimos, luna. dame un segundo. Piña, ven acá. ¿Por qué me miras así, Jessica? Porque, ¿qué te digo, güey? Lo de las cuentas está rarísimo, pero no apoyo tu moción de que sea por... O a donde gusten. Y diles que en mi camerino hay un café, un chocolate osito y un cosito así de madera que es como un stand para el celular. Ya. Que se lo dan a Andreina, que se lo mando, se lo traje de regalo. Pero es que no, Ya. no lo traje porque no sé si había llegado. ¿Okay? Ya, bebé. Dale, gracias. ¿Esto me lo cuidas? Sí. Que tengas la misma reputación que tu balcón. ¡Adiós! No, mira, ¡Sigan no, peleando, deja- mediocres! Dame un break. ¡Soy libre! Yo dije, todos los fanáticos aquí del programa
hay fan clubs que tienen su gente que son súper positiva, que es súper de apoyo, pero hasta los míos pueden haber personas que vivan fanatismo y que quieren atacar a otras personas. Y yo siempre trato de decir, no ataquen, pero tú no los puedes controlar. O sea, tú no puedes estar encima de ellos. ¿Y tú lo haces porque te lo piden o tú lo haces porque sale de tu corazón? Porque me ha salido el corazón varias veces. Ah, Pero ¿qué pasa? Que porque ya yo después... sé 2 o 3 personas que lo hacen porque se lo piden, no porque lo Bueno, quieren a lo que hacer. voy, si vamos a eso, después de hacerlo tantas veces, entonces cada vez que yo recibo un ataque a algún fanático, usted yo me los va a acercar porque usted sube una historia conmigo. ¿Les parece? ¿Sí o no? No, no es cuestión de subir historias Porque con una es persona. a eso entonces, o sea, porque, brother, lo hemos hecho toda la temporada y ya se ha demostrado que no se puede controlar. Vos sabés Yo que lo he conmigo hecho. contás. ¿Ah? Vos sabés que conmigo contás. Pero es a lo que voy, me explico lo que estoy diciendo. O sea, yo no estoy diciendo que no esté incorrecto lo que tú dices. Sí, a nadie le gustaría que le tumben la cuenta. Pero no podemos pensar que solo son los fanáticos de una persona porque todos los fanáticos del programa de cualquier país y de cualquier participante tienen fanáticos y gente con fanatismo. Entonces, a lo que voy, lo que hay que hacer no es empezar a pensar, ¿por qué esa persona no hace esto? ¿Por qué esta persona no sube esto? No. Hagamos todos juntos una campaña para que te apoyemos a ti como apoyamos a Fred en su momento. Y mira, Fred está con su cuenta ahí tranquilo, feliz de la vida. Por eso estoy diciendo, no hay que seguir guerreando, hay que simplemente en conjunto buscar la paz. Y ya, saca el problema. Y tienes tu cuenta nueva y ya. No, pero es que... No voy a seguir creando cuentas para que me la sigan tumbando. Pero es que Yo no no te voy a las van a quedar como tumbar si todos ridícula. apoyamos. No, es que aunque apoyen o no, lo va a seguir pasando, Miguel. Eso es lo que ustedes no entienden. Sí, porque Vivian en esta ya estaba promoviendo la paz, que no sé qué. Posteaste algo así, ¿no? Y siempre se la tumbaron. La tenías privada. No la tenía privada, pero yo puse en mi último post, personas de mi fandom que yo vea mandando hate, los voy a bloquear yo personalmente. Yo. Y eso está bien, y es a lo que voy, pero yo no estoy diciendo que ella no lo haga. Y que lo ella no hice haga. porque salió de mí, no porque alguien me lo pidió, Miguel. Está bien, perfecto. Tú puedes controlar tus acciones, tú no puedes controlar las acciones de las demás personas. No, es Y a lo que exacto. voy, yo no estoy diciendo que Pero lo hagas por tú lo menos solito, doy estoy un diciendo vivo que lo hagamos ejemplo a hacer todos. las cosas. Deja que lo hagamos todos y vas a ver, a Fred le funcionó, Fred tiene su cuenta hoy en día tranquilo. No, no hagamos voy a seguir todo. creando cuentas para que me la sigan tumbando y yo quede como ridícula. No, sinceramente, y si me queden No quedas devolviendo como cuenta, que lo ridícula. hagan. Ridícula queda la gente que te tumba la cuenta a ti. Porque no deberían hacerlo. El problema fue que los expuso con un nuevo teléfono. Exacto, y los decía fan. expuso. Es que a lo que y voy, eso ahí fue- te voy a ese fue el preguntar, ¿no problema. crees, tal vez, que si en vez de exponer todo eso y haberlo hablado, como yo te dije, por fuera, por acá, con la gente, tal vez hubieses evitado que te tumbaran la cuenta? Pues fíjate, es que para que yo voy a hablar algo que yo pienso que toda la gente debería saber, Miguel. Pero es que a lo que voy, al hacer eso, o sea, yo no, no digo que... no es o cuestión sea, de los fandom pelear, pero tú escúchame. ponte, vamos a cambiar los roles. Vamos a cambiar los roles un momento. Yo llegué nueva, tengo un grupo de fans que se ponen a comprar bots, tengo un grupo de fans que se unen en conjunto a tumbar cuentas. ¿Tú sentirías que es mejor hablarlo privado o decir, ay, pero esto es como que un poco injusto de esta persona que está haciendo estas cosas? Tú o lo expones o lo harás en privado, porque sinceramente una persona que se queda callada con las cosas que uno sabe es cómplice. ¿Es o no es? Ok, te voy a hablar ya directo. Andreina no sé hasta que yo le conté que vi tus historias. 2, sí pienso que es mucho más correcto hablarlo en privado. ¿Por qué? Porque tienes que entender que donde estamos aquí nosotros, si hablamos las cosas acá en privado, como por ejemplo en su momento te pongo el ejemplo de Nuevo Andrés. Cuando Andrés y yo tuvimos esa discusión, nosotros hablamos por privado, ¿sí o no? Estuvimos hablando todo el tiempo por DM, incluso acá vinimos y lo hablamos fuera del show. ¿Por qué? Porque al nosotros exponernos, atacarnos en redes sociales, lo único que creamos es como que sea una guerra entre equipos de fútbol. Y ahora mismo literalmente se lo dije. Ahora mismo le dije, tú no eras el tema de conversación, el problema era conmigo. Que no se lo dije, Jessica. Ahí Chili estando sentada, que no lo dije. Porque cuando yo tengo boca y sé que mis amigas están mal, lo digo. Pero estamos desviándonos del tema. No, Dila. te estoy dando un vivo ejemplo de que si yo tengo voz propia y hago las cosas porque yo quiero, no porque mi amiga me dice, esto. A lo que voy, ya no podemos echar el tiempo atrás. Yo siempre he dicho que a los problemas, seguirles dando vuelta, es perder el tiempo. Hay que buscar una solución. Y lo que estoy diciendo, para mí, esa solución funciona. Si tú quieres hacerlo, cuentas conmigo, como sé que cuentas con Andrés y cuentas con más gente. Menos. Si no, normal, te A la entiendo hora de la también. verdad, aquí yo no cuento con nadie. Sí Vamos a cuentas ser con realistas. mucha gente. No veo eso. fíjate. Al pueblo se le avienta el pan. Así. Yo nada más les voy a decir mi punto de vista desde la casa de los hombres. Ya dan pereza peleando todos los días estas vainas. Todos los días es la misma pelea. Ya suelten esa pelea, Fran. Queda una semana. No se van a volver a ver más nunca. Y te ayudan a recuperar tu cuenta.
como lo hicimos con la de Frederick. X, no pasa nada. Vamos, Gillian, vamos. Pero pues habla con Andreina, güey. Dile, oye, ¿sabes qué? Échame la mano. Si tú sientes que no tienes mi apoyo, está bien. Yo te lo juro que he tratado de hablar No, contigo. cielo, yo no tengo aquí el apoyo de nadie. Voy al baño, Ay, sí, necesito hacer gracias. chichi. Gracias por despejar el área. Hipócrita. Hipócritas, dirás. No tienen jeta para hablar. Güey, ¿viste la pelea? ¿Viste la pelea? Más o menos, para colmar. La vieron todos. Quería defenderte, pero No quería meterme también. No te metas en nada. Este güey vino directamente a tirarme a mí. Cuídense. ¡Chao, Andrés! ¿Escuchaste todo? Retroaliméntame, pero primero, anda, vamos por el café. Ay, sí, ¿hiciste? Obvio. Ven acá. Ay, pero váyase Siéntate por el acá. termo, váyase por el termo que está allá en Nada la más cocina. para que me vuelvas a decir, pendeja, que no te defiendo. Llevo 2 días rompiéndome la madre con Se lo he todos, de dicho, uno se lo he por dicho, uno, ¿eh? se lo he dicho. Ya me lo Uno dijo. por uno, me lo saco de surtir en la sala. Chile, Gris, Gillian, Andrés, Mare, la otra que no sé ni cómo se llama. Sí, pero yo Antes de que hagas tu sorpresa, tu novio te manda esto. Mentira. Ay, Dios mío. ¿En serio? En serio. El amo. ¡Qué hermoso! ¿Por qué es así, Miguel? La sorprendida no. La de la sorpresa salió sorprendida. A ver. Vino por la y salió trasquilada. Qué rico. Pero lo voy a dejar aquí como que no me importó ya. Como que no. Como que no, porque sí me importa. ¿No? Ya, ¿cómo te ayudamos? ¿Qué de eso? No sé si escondemos el sushi. Ah, ustedes ayúdenme. Lo que sí, Ustedes- lo puedo Organizar. organizar, tu sushi. Ah, sí, mejor, porque No yo está según yo organizado es ya. un multiculinario que hice yo. ¿No está bonito? Ah, lo hizo ella. Ah, ya, hizo entonces sí está ella. bonito. Lo hizo ella. O sea, es que yo soy bien Qué feo. Qué feo. Nada que ver. Qué feo. No, es que. Oye, es que. No, Nada casi que no ver. se puede. Un arte Ya, no, sí está Abstracto. abstracto. Miren, Miguel, ustedes están en la cocina Miguel, ya. besándose. A Yo ver, me voy besándose. O sea, va a entrar y va a salir el video, Ya, a ¿no? ver, No, vamos. él va a encontrarme, le voy a leer una carta y ahí sale el video. Y de ahí lo traes y sale el video. Y ahí ustedes así bien, Y, mientras él ve. y empiezan a ver el video y yo Y ajá, como ajá. mesera. Los dos Señor, aparecen de lado. ¿alguien pidió sushi? Sí, ya, a ver. Dale, Ya, bebé. bien, gracias chicos por habilitarme. Ya Puta, ahorita estoy a una de salió ahí, morfarme debe un volver a casa. sushi. ¿Dónde me escondo? Ayúdame a buscar un lugar chévere. Él va a entrar por ahí, ¿verdad? Ajá. ¿Dónde me escondo para que...? Y se va a quedar ahí nomás. Y tú le vas a decir, oye, como que te llegó como algo aquí, no sé. Y tú lo vas a mandar acá y yo, sorpresa. ¿Sí entiendes? ¿Y va a haber algo o no? No, Le voy a traigo estar- más por acá. Yo soy la sorpresa con esto. Pero escúchame, por eso no sé dónde esconderme. Porque aquí como que no hay dónde esconderse. ¿Qué será que aquí así? ¡Ay! Ah, yo lo traigo nomás. Ajá, y yo. Y una vez que, obvio, creo que hay algo para vos Ajá, allá. hagamos así como el acting. ¡Sorpresa! Ok, perfecto. ¿Verdad? Dale. Sí, Tú le dices que traiga, que venga acá. Ay, me siento como la primera vez. Qué miedo. Porque siento nervios. ¿Será porque no les respondí en todo el día? Entonces, como no le contestaba, estoy como, ay, ya llegó. Renier, ¿qué fue lo que pasó ayer en la sala? ¿Me puedes recordar? ¿Quién fue el que llegó a sentarse y a meter cizaña? Él, Gracias. Andrés. Porque dice estaba que yo diciendo? empecé a hablar de Shirley de la nada. Sí, él ¿De la nada? estaba diciendo que él se había pasado el día entero de él hablando de ellas y diciendo cosas sobre ella, cuando en realidad estaba simplemente dando su punto de vista con esta otra, la otra esta. Con eso. ¿Cómo se llaman? Las 3 son 4. No sé ni cuántas son ya, güey. Entonces sí se lo dije a Melissa, le dije, "Hey, mira,
Sí, Jessica ha estado ahí dando su punto de vista de todas las cosas. Simplemente eso. Ha estado ahí para ser justo, ¿no? Y que no, estén todo el mundo hablando. Les dije que yo no quería que estuvieran hablando del tema porque tú no estabas, porque todos empiezan a hablar de lo de Gillian. Por eso fue que cuando me mandaron a mí para acá y a ella con la otra para allá. Porque iban a estar tirando cizaña y se iban a armar el mierdero de nuevo y es lo que no quiero. No, güey, ahorita, antes de que tú llegaras, ella me está agarrando con toda la sala. Ya necesito que me ayudes en algo. Ya, espérame ahí. Sorpresa. Lo sospeché, man. Me escondí bien. Eso es todo, chicos. No te veo. Si no, Yo no veo nada. Yo no veo nada. Yo no veo nada. Yo no veo nada. Si no hablaba, no me encontrabas. Bueno, ahora ayúdame a salir de aquí, que no sé ni cómo es. Hola, ¿cómo estás? Salí de la selva. ¿Me extrañaste? Sí. Mentira. Claro que sí. Mira, te tengo una sorpresa que la vamos a abrir aquí. ¿O la abro aquí? ¿O la quieres abrir con ellos? Sí, vamos a abrirla con ellos. Ok. ¿Te dieron, ¿sabes qué? Es ¿te dieron mi mejor- detallito? Sí. No. Mejor abrámosla aquí, te la leo la carta y después vamos allá. Ok. Ok. Me la tener más como baby. Primero ábrela. A ver. Te adoro, te adoro. Leo la carta primero. Pero... ¿Quieres que yo te la leo? Ok, me la puedes leer tú, está bien. A ver. ¿Veo los regalos ya? A ver. Wow. Hola, Miguel. Espérate. Me lo he lavado. Obvio. Lo lavas. Obvio, los lavé para usarlos. Mi amor. Ok. Te escucho, soy todo oídos. Mi amor. Estas palabras van para ti. Siento que estos últimos días me han dejado llevar por situaciones que me han destabilizado. No debería ser así, ya que al final del camino no puedo permitir que este tipo de situaciones me pongan mal y no disfrute realmente como lo venía haciendo. He permitido que este tipo de situaciones no me dejen ser quien soy. Ha hecho que inconscientemente de alguna manera me desquite contigo, con la persona que tengo más confianza, que está más cerca de mí, en vez de disfrutar. Soy una persona que sabe reconocer sus errores, reconocer es parte de aprender, me di cuenta de eso. Quería pedirte unas disculpas, quería decirte que valoro mucho el tiempo que pasamos juntos, son momentos inolvidables que jamás pensé que me pasaría. Faltan pocos días y solamente quiero dedicarme a disfrutar al máximo, pero contigo. Y no darle prioridad a problemas que no tienen nada que ver con los dos. A final de cuentas me hace bien cuando estamos felices los dos, porque tu felicidad es mi felicidad. Te adoro, te adoro. Te invito a que vivamos intensamente estos últimos días del programa. Llevémonos las mejores locuras, ocurrencias, hoy estoy sudando, y guardémoslo en nuestro corazón. Ahora sí, vamos para acá. Ven con los regalos. La sorpresa de... Hola Miguel, aquí está tu familia en pleno. No hay un solo día en que no pensemos en ti y que nuestro corazón no esté contigo. Te queremos muchísimo, esperamos verte pronto, contando los días para verte. Te deseo todos los mejores éxitos en esta carrera. Estamos sumamente orgullosos con todos tus logros. Bendiciones, hijo, te amo mucho. Pablo, te quiero demasiado. Nunca había estado tanto tiempo sin verte y ya te extraño. Y te felicito por todos tus éxitos y sé que van a llegar mucho más. Hola hijo, espero que estés bien. Siempre te hemos apoyado. Nosotros, tú sabes, tu familia siempre contigo hasta el final, apoyándote en todas tus metas. Sabes que cuentas con nosotros siempre
y queríamos mandarte este saludo y que lo tengas siempre presente y que tu familia siempre estará contigo. Saludos, te queremos. Hola mi amor, ¿cómo estás? Gracias por llamarme y felicitarme esta mañana. Estoy tan contenta contigo, para mí tú eres un campeón, un triunfador. ¡Campeón! Te deseo muchos éxitos y que todo te salga bien, mi amor, te quiero mucho. ¿Qué pasó, Miguel? Miguel Paolo para nosotros. Paolo. Desde hoy, Paolo. Paola Graciela. Te deseamos lo mejor, ya viene el final del poder del amor. Y estamos contigo. Están todos los días Qué votando molestoso por que ti. eres. Ahí todos los días, la gente votando, todo Panamá también. Y sabemos que vas a salir, si es posible, con la victoria. Así que te deseamos lo mejor. Miguel, Paolo, quiero que sepas que te seguimos apoyando con todas las fuerzas desde Panamá y tu familia, tus amigos, estamos muy orgullosos de ti, así que vamos con todo. Paolo, ahijado, sigue cosechando éxito. Acuérdate, siempre sin miedo al éxito. Saludos. Hola primo, te mando un saludo desde Panamá, sabes que todos te apoyamos y te queremos mucho. Le iba a leer esto, pero salió el BTR. Mira, te tengo una sorpresa, sé que te va a motivar, te va a llenar de energías y va a hacer que estés al 1000%. Siento que es el momento perfecto. Estas personas que te aman mucho son tu cable a tierra. Sé que cada palabra que salga de su boca te harían sentir una vez más seguro que lo que estás haciendo está muy bien y decirte que tanto ellos como yo estamos muy orgullosos de ti. Los únicos besos que no me arrepiento de dar. ¿Son de quién? Mira, mis gafas se cayeron. Te pones hasta nervioso. Se cayeron mis gafas. Los únicos Mírale besos las que no me- orejas rojas. Los únicos besos que no me arrepiento de dar aquí son los que me di con vos. Con vos. Estúpido. Desen un beso, pues. No se vayan a dar un beso, por favor. Ajá, no se den un beso. No se vayan a dar un beso. No estamos para Te prohíbo, Andrés, que le vayas a dar un beso a Mari, por favor. No estamos ya para prostituirnos de esa manera. No utilices esa palabra. No me gusta. Me trae recuerdo a personas nefastas. Oh, Dios. Sí, Mari, Tengo hambre. ten cuidado con lo que decís. ¿Verdad? Tú no Bad eres Mare, así. Bad Mare. Yo sí reconozco mis errores, Bad Mare, Bad Mare. Así que no soy leal. ¿Por qué no soy leal? Ha de haber dicho por las cosas que... ¿Le has dicho algo a ella? ¿Has dicho algo de ella que te contó en privado y lo contaste? Oh, le has de haber contado Ha dicho algo. por las A cosas mí que no me contó hacías. nada. No, vos le has de haber contado algo que hiciste. Por cosas que traes algo. al programa de fuera, por todo lo que ha pasado. Y pues, bueno. Mira, la verdad es que la lealtad... La lealtad es muy flexible. Y una pregunta. ¿Tú hablaste con mi familia para ese video? Por supuesto. Unas influencias que tengo yo por ahí. No, de verdad que gracias por la sorpresa, por el video. O sea, tú sabes lo mucho que significa mi familia para mí. Y gracias a todos ustedes en Panamá, mi familia, mi padrino, mi prima, mis tíos, mamá, papá y mi abuela, mi abuelita, mi hermano también. Gracias por el video que también me mandaron un día a mí. Pero pues eso no lo iba a poner ahí. En serio, gracias. Gracias De a la verdad, producción también gracias que me por el- colitaron. Gracias por el video y por los saludos y esa energía. Ustedes saben cuánto los quiero y lo mucho que significa para mí escucharlos, así que gracias, de verdad. Yo sé que de lo que te conozco, mi amor, tú eres súper familiar y para ti es muy importante la familia. Y es como ayer me estabas diciendo que te sentías como cabizbajo, como lleno de energías negativas, a pesar de que uno no se quiera como que llenar de eso, pues por la nostalgia, porque ya falta poco. Entonces quería que esto sea como tu soporte, como tu energía. Sí, gracias. Neta, yo que prometía llorar más nada. Sácalo, exprésalo. Pero no está mal ser sensible, no está mal sentir. Yo creo que eso me ha pasado, exactamente lo que está sintiendo me ha pasado y parte me sigue pasando. Y yo soy igual que vos, soy súper sensible. Y siento que al inicio yo me sentía mal y yo solita me abrumaba porque sentía que estaba siendo así y no quería verme así. Y no está mal. Yo lo menos que quiero ser es una persona tóxica que prohíba cosas, pero como yo te voy a decir que algo me incómodo y lo sigues haciendo. Y no es que lo haga, mira, fuera de cámara, ay, lo dices y ya, pero en público.
en público donde todo el mundo siempre coge cualquier cosa para atacarme. Y es como, ¿cómo puede ser tan ingenuo en saber que me duele algo? Y luego te mando algo y me ignoras. Me ignoras. Abres el mensaje y me ignoras. Me falta abrir un regalo. Hay uno que no he abierto. Quiero saber qué es esto. Voy a estar presente. Wow. Bueno, la verdad que, siendo broma o no siendo broma, yo ahorita estoy enfocada en lo positivo. Sí, eso es lo que voy. Más ingrato, ¿no? Ah, igual en realidad, ya. Ujú. Ya le presté atención. Somos como el yin y el yang, somos opuestos, pero al mismo tiempo nos complementamos. Nos peleamos, pero si no nos tenemos cerca, nos derrumbamos. Te quiero en mi vida, aunque a veces, bueno, casi siempre te quiero matar. Ah, bromita. Bueno, sí. Ah, bueno, no. Lo hace porque te sale del corazón. ¿Y muchas veces ha pasado? ¿Sentís que le has dicho repetidamente tal? Mira, en la misma gala, el día anteriormente habíamos hablado de ese tema. Se acaba el tema. Ah, un saludo a ti, Margarita. Mi cara es súper expresiva, aquello puse cara de asco, obviamente. Como que en serio, ese mismo tema estábamos tocando y eso lo tienes que hacer. En el día de ayer, antes de que me tumbaran mi cuenta, yo siempre estoy contactando los DMs de las personas que me quieren. Yo tuve que pasar como 2 pasadas para poder contestar un mensaje positivo, porque lo único que me mandaran era screenshots de, ay, mira, tú que le peleas, y mira, puse abejitas. Abejitas son mejores que tú nunca ¿Él vas a responde hacer así? nada. Él le puso abejitas, un comentario a él. A ella. Sí. Entonces yo me meto al post y que él me taguea, ay, mira, cuidado que la tóxica te pega. Ay, mira, cuidado que te regañan. Ay, mira esto y esto. Obviamente me voy a sentir mal. Entonces te lo digo y me ignora. Ya con eso es suficiente. ¿Ignorás? ¿Te referías a que hace cuántos días le escribiste y no te respondió? Le escribí ayer, se conectó online y nunca me contestó. ¿Ayer en la noche? Ayer en la noche le mando el mensaje, se pone online. ¿Lo leyó? Lo leyó. Y no te Y respondió. nunca me contestó. Al día de hoy no. Entonces por la mañana me ponen buenos días con una carita así. Y no me puedes contestar. Vaya, ¿te lo puse al revés? Sí. A ver, ven acá. Y líder. Adelante, madame. Permiso. Menos mal no, menos mal no. ¡Qué peso! Cuidado, se pega en el micrófono. Ay, que queda muy nice. Como que justo le queda como que una arribita y otra abajo. Bueno, aquí no sé cómo va a ser. Queda bien. Qué flow. Pues sí, justo queda como que abajito y acá más arriba esto, ¿no? Ujú. Gracias, bebé, de nuevo por todo el regalo y por toda la sorpresa. Si él no hubiese querido desde un inicio, simplemente no hace ningún tipo de modificación y sí lo entendiste. Yo creo que lamentablemente para uno que es mujer y es rápida, ¿verdad? Es más rápida que ellos al parecer, uno lo hace así. Porque entonces tengo que servir de calendario, decirle todos los días, por favor, no hagas esto. Por favor, avísame. No, porque ese no es mi... Tú lo haces porque tú quieres. Hay un límite, claro que sí, pero sí tenés que poner en balanza y en consideración que él no hubiese querido, no lo hace. Yo pienso lo mismo que vos, yo pienso exactamente por qué tengo que decir algo tan básico a la persona con la que estoy, porque se supone que eso deberían hacerte porque sabe que te molesta y así hace sentir bien o mal a la persona, entonces lo hace directamente, entonces uno piensa, lo hace a propósito. Pero resulta, mi querida Gilly, que los hombres son brutos, vuelvo y repito, son brutos.
Animales, cavernícolas, perdonando, ¿verdad? No todos, pero la mayoría. En esta casa, yo hablo de los de esta casa. La mayoría. Ahora sí. Chócala. Casi me retumbas. Bueno, pero sí te gustó, ¿no? No te lo esperabas. Nunca. Yo no veo a estos en los enlaces secretos y en eso que hacemos. Yo creo que si él no hubiese querido, desde un inicio te dice que no y no hace nada. Y si lo ha hecho. Solo que, debes tener. solo que hay que tener un poco de paciencia y vuelvo y repito, no perder la dignidad, tener un límite para decir hasta aquí puedo aguantar. Si no puede dar más, pues yo tampoco. Aquí? Pero sí entiendo, te lo juro que entiendo tus sentimientos. ¿Qué ha pasado aquí? Cavernícolas como este también. ¿Qué? Brutos. ¿Qué? ¿Así me recibes? Sí. Sí. Qué feo, Mariela, qué feo. Todos. Bueno, aquí, en esta casa. ¡Poli! ¡Ricardo! ¡Qué sorpresa! ¿Bien o no? Todo bien. ¿Qué onda? ¿Qué ¿Y ha ese pasado cocodrilo por cómo aquí? va? Ay, no, qué espanto ese cocodrilo, Ese ¿eh? cocodrilo está... ¡No, Ricardo! No te iba a mostrar el cocodrilo. No, ya no me muestres. ¿Por qué me bajas los pies, hermano? Siéntate, estás invitado a Yo te nuestra... bajé los pies. Sí, me hiciste. Tú hiciste, Siéntate, tú siéntate. Cuénteme, vas? ¿Cómo ¿qué vas? ha pasado por aquí? Nada, ¿Cómo aquí está en la vinieron casa? a jalarle la cola al diablo. ¿Quién? Tu tío Andrés, la tía Mare, la tía... Todas estas que están acá arriba. ¿En Tu serio? exnovia. Sí, tu exnovia, tu exmarida, no sé qué es. Tu Es que exflete. ni me sé el nombre, la verdad. ¿En serio? Claro, La por nueva. yo vi hasta donde quedó la conexión. ¿Cuál conexión? La que Ah, se- me exhibieron. Al principio y él dijo algo de que ya está Chile aquí, ahora sí dile. Ah, fíjate, todavía no está Melissa. Ah, ¿no lo has contado? No, ella estaba aquí, o sea, llegó cuando pasó todo eso. No, ¿Qué? es que yo sí me quedé rompiéndome la jeta allá afuera. Ella se metió por acá. Ay, qué feo. Ay, Antes no, de que la estuvo bueno, mandaran- la verdad, estuvo bien bueno. Te lo perdiste. La que más ha jugado con los hombres. La que más ha jugado con que ha los jugado hombres. con los hombres. ¿Quién podrá ser? Esa respuesta te puede quemar, Sí. ¿eh? Jugado con No, los está hombres. brava. ¿Quién? La que, pero bien, bien. Jugado. Uy. Ya tengo. Mujer. Sí, mujer. ¿Sabes qué hace? Esta hace. No sé si algún hombre jugó con los hombres, amigo, eso ya no me consta. Johnny. Ah, mira. Ya. 3. Yo ya tengo. Espera. 2. Sí. 1. Chile. Chili. Yo también puse Chili. Chili. Unánime Chili. No, la que más corazones ha roto. Pero se puede tomar como eso. Como que más corazones rompió. No, se puso la que más corazones rompió. La Heartbreaker. Heartbreaker. El paredón. Dale. Le toca a Chili. Ya. La que más Entonces, check. Primero que se reivindique y diga rompecorazones, no la que jugó con los hombres. Ok, la rompe corazones está bien. Le dicen la rompe corazones. Disculpado. Indulgencia. Ya. Te toca a Chili. Yo lloré, yo dije porque por mi problema sentimental y personal. No, lloraste ahí Y por me eso con sentía- Mariela. Eso fue un día. Eso fue ese día. Otros No. días, otras ocasiones has llorado también por problemas Lloraste que... porque ella se burló de ti con las imitaciones. Lloraste y te saliste de una Sí, gala. lloró por eso. Lloraste Yo en no una puedo creer pregala, que se güey, haya te llorado saliste. por eso. Es que yo no lloré por eso. Mira, tú Verás, la presión... ponte esa corona que y uno di, tiene- sí, a huevos sí soy. A ver, la presión que uno siente aquí es una cosa, pero lo que yo tengo ¿Cuál por presión, dentro... hermano? Esto es diversión pura. Esto simplemente sería un pequeño detonante para lo que yo tengo dentro. Yo había explicado cuando nos reunimos por qué lloré. Estamos con gente Y que no tiene dije- contenido propio, se copia las frases, se copia los guiones, se copia la personalidad, se copia Pero, todo. ¿qué tiene? No lo entiendo. Pues por eso son montoneros, porque así generan contenido. Ellos no tienen contenido, ni como parejas. Bueno, algunos, no hablo en general, ¿eh? La mayoría. Ujú. Bueno, pero yo no lloré por eso. Ni estudios tienen que van a tener contenido. ¿Quién? Esta gente de acá arriba. Asómate. Asómate Ay, para claro. que Quiero vean. saludar, córrele. Ve por tu maíz. Vaya, mire y después vuelve.
por qué dice ella que fue? ¿Por qué crees? Porque mira, pasó de que ella expuso unos chats donde decían que le querían tumbar la cuenta, no sé quién, a Shirley creo que era, y ahí decía team el team de Andreina, entonces ella lo puso en capturas, ella a los 20 minutos que puso esa se la tumbaron cerrada. 20 minutos nada más. Por eso ella dice, por eso es que ella lo dice, porque expuso a ese fandom y a los 20 minutos se la tumbaron. Entonces ella por eso dice, es posible que haya sido ese fandom porque yo lo expuse, 20 minutos pasaron y se la tumbaron. Obviamente que Andreina no tiene la culpa porque es su fandom, pero no es ella que lo está haciendo, ¿me entiendes? Entonces, ni modo. ¿Y entonces cuál es el problema? Ah. Aparte de que le tumbaron la cuenta. ¿Cuál es el problema? No sé, la verdad. Es que ella dice como que sería bueno que las personas dieran el ejemplo de decir cero hate, no anden tumbando las cuentas, pero que salga de tu corazón, no que tú se lo tengas que pedir a esa persona. O sea, ¿tú piensas que Andreina, por ejemplo, les pide a las personas que cero hate? Yo solamente no, porque por yo, la verdad compromiso? que yo no la sigo y no sé qué es lo que postea Pero ella. yo te digo, Pero, ¿tú piensas que es solo por compromiso? quien lo dijo fue allí, Rico, de que lo ha, porque los chicos dicen, no, pero sí lo ha hecho. Rico, Miguel dice que sí lo ha hecho, pero ¿cómo se llama? Pero Irán dice, pero lo ha hecho porque se lo han dicho, no porque sale el O sea, corazón. por compromiso. Ajá. Pero la verdad que... Pero ella sabe. Ajá. Ay, no me trajiste tú. Ahí está, estúpida. Pero qué yo linda, mira. yo le pregunté a Andreina y me dice que ella sí, que siempre les dice y todo. ¿Tú quieres? ¿Será? ¿Ustedes creen? Una perita. ¿Tú quieres? Ahorita con el Gil que ha pasado no lo ha hecho. Gracias, bebé. Entonces, Dale, que que no ya. sé, no le puso interés a eso. No, mi entonces. chulo. No sé, a lo mejor no. Pobrecito este cholo que le caiga el plátano. No, es que, acá. ¿cómo te quiero? Si no te sale de tu corazón, menos no lo la vas a cara. hacer simplemente, ¿no? Claro. A ver, ¿quién creen que es el más... Hombre o mujer. Él. Tírate una de mujer, que hemos tirado puras de hombre. No, hombre. ¿Quién creen que es el más romántico? Romántico. Romántico. Romantic style. Ya está peleado. Sí, yo también creo lo mismo. No hay. No hay. Pues, vale poner no hay si quieren. No, sí hay. Puta, es que son... Está Es peleado. distinta forma. es Que fue distinta- bien difícil la que les puse. Sí. Estoy Está ready. difícil, está difícil. Pero estamos ready ya. Ay, cholo. 1, 2. Faltan todavía. Nadie te había escrito. Ya. Fred está pensando, ¿de quién de los Falta hombres ha sido Fred. romántico conmigo? Dice Fred. ¿Quién ha sido romántico conmigo? ¿Quién ha sido romántico conmigo? Detalles. Qué estúpida eres. Pues he puesto el menos romántico. ¿Ah? El menos romántico. Ah, pues. Una. Ya. Pues bueno. Pues. Yo. Oh, yo no he hecho Buena, nada. buena. Y yo, Buena. Edgar y sus rosas. Miguel. ganó, Miguel. No, pero mira, Miguel. Solo te falta tocar la guitarra. Eso, sí. Tenés tiempo. ¿Cuántos sí. tiene Edgar? 3. 4. Ustedes 1, 3. 2, 3. Ah, 3. Dos. Alejandro, 1. Miguel. Sí. ¿Estamos? Ganó Miguel. Miguel tiene más. Un hombre de detalles. Ajá, mira, ya que estás acá, sos enemiga de ella. Si tú pasas con nuestro grupo, ya sí sos enemiga de ella. O Yo sos soy- amiga o sos enemiga. Yo soy un viajero. Yo paso de aquí a allá. O sea, yo de no hablo allá a nada acá. de ella ni de las demás, pero solo por el hecho de estar acá, también voy a unos problemas. Bueno, Pero está fuerte, ¿eh? Abajo como que siento un poco de resentimiento. Ay, a mí me da igual, la verdad, que ahorita voy a disfrutar mis días que me quedan acá y ya si quieren, o sea, yo siempre he dicho, con tal no me toquen mis extensiones, yo aquí voy a estar muy tranquila. Por mí, que hablen lo que quieran, deshagan y hagan lo que quieran conmigo, está bien. Pero mientras no me toquen mis extensiones, voy a estar súper tranquila. Me costaron mucho, ¿no? Y pues de ahí lo demás, tranquila. yo no entiendo por qué no te tú qué? han mandado Sergio. ¿Yo qué? ¿Qué opinas al respecto? Ah, yo con Sergio estoy peleada, yo no lo quiero ver. ¿A Sergio? ¿Encima más? Sí, ¿También nos qué hizo peleamos ayer. Sergio? ¿Qué hizo Sergio? Algo en el en vivo, mínimo. Mínimo, ¿verdad? Ay, no, Sergio. Ay, no, qué feo, Que Sergio. no se quiere ir contigo. No me quiere comer a Honduras, por eso no. Ah, mentira. Qué feo, Sergio. Qué feo. Déjalo, que ella esté en la casa, está bien. Y ponte que Sergio se haya asustado. ¿Asustado de qué? Sí, porque vio el en vivo y todo. Él se estaba en el asustó. en vivo. Por eso.
A saber la verdad, yo no sé, no hablemos de Sergio. Se asustó, quizás no quiere formalizar. No hablemos de Sergio. A saber, nunca se sabe. Ay, ¿Pero qué no, opinas Sergio. tú? Estás enojada, o sea, tienes una molestia, eso está claro. No tienes permiso. No, yo no sé, no quiero ver a No Sergio. tiene- no Hoy tiene- no quiero ver a Sergio, la verdad, porque no quiero pelear con Yo voto por Fred en mayúsculas. Se hace el bobo y no hay ni un boboleto. Es verdad. Aquí tengo una. Sí, denos a todos el punto. Y a ver, ¿quién creen que de las casas de las chicas es la más real? La más real. Uy. Real. Real, ¿Y ganó Fred o no Real, ganó Fred. Fred? Ganó Fred la anterior. Creo que fue un anime. Ya, a ver. La más real. Ya lo tengo. Claudia. Yo pues a mi chica. No importa lo que ustedes digan, 10 puntos. A todo lo que te pregunten, Claudia. ¿eh? Claudia. No todo. Ay, gracias, Mariela. perra. De nada, perrito. Tienes que decir sí, Claudia, todo. No, porque preguntaron cuál era más hipócrita. Sí a todo. Ella te quería coger. No puedo decir no todo. Jaja. ¿Cuál Sí, pusiste mío, tú? Piña. Eso es tarjeta amarilla. Doble tarjeta Triple. amarilla. 3 tarjetas amarillas, las rojas se fueron. Gracias, mi amor. 6. No me pusiste a mí. Yo sí, puse. gracias, mi amor. La más real. No te lo cojas personal. ¿Qué puso? Mariela. Bien, bien. O sea, tú no eres falsa. Yo soy falsa. Yo no te he dicho falsa. ¿Tú a quién No, no. pusiste, Austin? Lo Bien que pasa falsa. es que él entendió igual que yo en la pregunta anterior. ¿Quién es la más real? Oh. Después de tu vida, ¿entendés? Ya 3 puntos Piña Pero no lo ganaste, quieres amiga. coger personalista. Ganó Piña, ¿no? Gracias. Claro, No, pero él ganó mismo que Mariela. me ha dicho hipócrita, ¿no? Sí, creo que sí estás en los 80. ¡Dime, hipócrita! Austin, creo que sí estás en los 80 porque te derribó con una mano. Primera vez que se ve esto en Fue con el televisión. viento que te derrumbó. Esto es cuestión de gravedad, mira, no hay otra pata aquí. Entonces, si te- Ay, él. Bueno, ha sido un gusto. Qué lindo jugar con ustedes, de verdad. Gracias, Austin, que tú tampoco me pusiste. ¿Cómo que bebé? Mi amor, ¿qué hay que decirle? Estúpido. Mi amor. ¿Cómo que bebé? Bebé ganado. Mi amor. Bueno, hay otro viejo que yo también subí que es que con y ya todo el mundo les conoce ese cheche. Ese cheche. Ese chechere. ¿Qué es el cheche? Chéchere. Ah. ¿Qué cosa es chéchere? Ah. Chéchere. Ok. ¿Qué cosa es cuca? El chéchere. Chéchere. Pues. Empanada. Empanada. Empanada, güey. Eso sí lo había escuchado. Ay, qué asco. A mí me gustan las empanadas. ¿Te gustan las empanadas? Uy. O sea, pero no esas empanadas, güey. Ah, ok. A mí también me gustan las empanadas. Que hagan lo que quieran. Yo ya no voy a pelear más, no voy a decir nada más. Tienen mucho que decirle a Melissa, pero me lo vienen y me lo dicen a mí. Siempre tú crees que le tienes que decir a todo el mundo lo que hace mal y en qué se equivoca, pero alguien te dice que algo le parece, ya. Hablarle mal de mí a Piña y luego viene y me habla muy mal de ella. Y lo que no entiende ella es que nosotras somos amigas y nos contamos todo. Mari ya quedó muy mal parada con nosotras dos. Odio que me ignoren, ¿ok? Pensando. ¿En qué piensas? ¿Y por qué? ¿En qué momento? Te dije esta mañana. ¿Ah? Lo que te dije esta mañana. Ay, no seas loca. Loca, loca. Tú sabes, yo soy tóxica. Sí. Ese hombre está... Ya te dije que no puedo decir eso aquí porque es una mala palabra. Meli, ¿esto es que te comes ese chor? Sí, horrible. Así ando. Está con Como hambre. mastica ese bellao. Está con hambre esa vaina. Este también está con hambre. Bueno, la ¿Qué verdad te que... pasó? ¿Por qué de la nada te enojaste? Yo soy así bipolar. ¿Por qué te enojaste? Yo soy bipolar. Conmigo no. No, más. Conmigo no es bipolar. Es cariñosa, linda, atenta. Te lo juro, de la nada estaba bien. Bueno, estaba bien platicando con Mariela. ¿Qué tal te falla?
¿De qué hablaron? Estamos hablando del tóxico, del cizañero, de la más linda, de la tóxica, de todo de la casa. Hombres y mujeres. Ah, bueno. Aquí estaban cuestionando mi ¿Quién? posición en el poder del amor. ¿Quién? Tu mejor amiga, la diabla. Mi mejor amiga no está acá. Lo peor es que ¿Qué? no sé, estoy pensando. Ni me acuerdo lo que me dijo, ¿sabes? Te prometo, ni me acuerdo, no le estaba tomando tanta atención. Como todos. ¿Ah? Ah. Me dijo, tu boca asquerosa, me dijo. La besaste. ¿Quién te dijo eso? Jessica, tu boca asquerosa, me dijo. La besaste. ¿Por qué te dijo eso? De tu boca mugrosa y asquerosa y que no sé qué, me dijo. Ah, pero ella habla No sé qué es lo que No me acuerdo ni por qué. Uy. Llegó el Romeo. Dijo Austin, baby. Y estuvieron juntos allá, charlaron, conversaron. Nada. Ah, ¿estás hablando de mí? Pensé que... ¿Seguís con Sin City? ¿Con qué? Con la nariz tapada. Sigo. No me voy a comer wasabi. Metete un pedazo. No. ¿Verdad? Te va a Mucho destapar. Paraguay aquí concentrado. Haceme caso, te va a No. destapar. Paraguay. Poné más lo traje, metele. No. Te va a hacer bien, te lo prometo. Lo voy a pensar. Dale. Yo también voy para Honduras. De la roja. Es que ellos piensan que los voy a dejar tranquilos, no los voy a dejar tranquilos. Nadie me ha invitado, pero ahí voy a estar. Viene con nosotros. Obvio. Oye, Fred, al final, Voy a saludar y vuelvo. las predicciones de Voy a saludar Sebastián y son vuelvo. ciertas te va o a no. regalar un Va a ser unos manglares. ¿Ahora un qué? Más cristalina ¿Quién dice? de todo rato. Gris le está diciendo a Alejandro. No la saludaste a Shirley. Ni a mí. Va mi nombre. Con gusto. No, yo no vi. Para disimular. ¿Qué? Ofreció esa, ¿verdad? Que Fred no te saludó para disimular. ¡Oh! ¡Qué rico! En el cachete. Ya me enojé por lo que no hice. Por lo que no hice. ¿Y yo qué? A esta dormida antes me voy. Si vos estás durmiendo, yo tengo que dormir a tu lado. Exactamente. Nada de taparte de irme. No decir, ay, buenas noches, y te vas. Ay, es que, ay, ya me enojé. Yo te voy a desenajar. Inhala, exhala, Mariela, inhala, exhala. Todo está bien. Todo No pasó está nada, no se bien. fue, recapacitó antes de irse. Qué bacán todo. Aunque quería irse porque estaba dormida. Inhala, Mariela, exhala. Ya eso va a terminar, Mariela. O va a ser peor o va a ser mejor allá afuera. O sobrevivimos o morimos. O sea, ya, de una vez. Tajante. No hay nada de grises. No hay De grises. lo intentaremos, veremos, qué onda, no, o sí o no. No, papá, llevo 4 meses intentándolo. Aquí. Y le está terrible. saliendo bien. Ya 4 meses descubriendo que aquí es donde O sea, tiene que estar. terrible. 4 meses. Quedándose cada vez más segura. Pero ya aprendí, en serio, ¿sabes qué? Ayer empezó el hate nuevamente por lo de la semana pasada. Otra vez, por más que el público dice, hey chicos. No, por la situación que pasó, que estábamos enojados. Claro. Yo te estaba reclamando, pues pasa lo mismo. Ujú. Entonces ayer empezó ayer empezó el hate. Y entonces yo ya aprendí, no voy a leer. Bien. 2 días, 3 días, y ya pasa. Son 2 o 3 días y ya empecé y lo mismo, y que sos la mamá y tóxica, bla, 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 te mueve a otra red social. Y... Vas para Twitter. Ah, perdón. Vas pa' pero otra. exactamente, a esa al pajarito. Sí. Y me voy a esa y allá, ¡oh! Sorpresa. ¿También? ¿No? ¿Qué? Ay, me estás metiendo. Perdón. Te estaban tirando a vos. ¡Oh! Yo, ¡oh! Sorpresa. Bien. ¿Cómo puede ser yo que no no me me enteré de entienda? eso. ¿Cómo puede ser que él me entienda? Él sabe que a Mariela la lastima. ¿Cómo puede ser tan poco empático? ¡Qué frío! Y yo, Ay, ¡oh! no sabía que ahí también se hablaba de no nosotros. sentí placer de que te tiraran, sino de que, soy entendida, o sea, estoy loca, o sea, Claro.
Y ahí full contra vos. O sea, Uy. pero no diciendo. Incluso decían, es que no puedo estar porque pusieron uno en que yo estoy hablando, Ajá. en el que te escribió y que te vi la carita, porque yo no en ese día no te vi a los ojos ni nada, o sea, ni quería verte. Que Ajá. yo estaba aquí, vos estabas con Mare sentado en el sillón. Sí. Y que yo te escribí hoy, que te dije, mi amor, lo siento por sentir mal, porque hasta ahí vi como tu carita así como que lo que te escribí. De tristón. Ajá. Y entonces, pero después me encachimé cuando ya vi el video que ustedes están hablando de la risa. Sí, ya después ya me cachimé, ya me pasó. En mis manos tengo un plato de ceviche. ¿Qué? ¿Qué? De ceviche, para. ¿De ceviche, en serio? Así es, ceviche. ¿Qué? Para. Es ceviche, Shirley. Sí, es ceviche. ¿Qué? Es para mí. Y es para No, se lo Shirley. quiero ver. No lo puedo creer. Lo hizo con mucho cariño, ¿Qué? con mucho esfuerzo para ella. ¿Quién? Ahora, ¿di quién? Es anónimo. ¡No! Pero esta persona quiere que sepas que lo hizo con mucha... ¿Pero de con dónde mucha viene el entrega, ceviche? con mucho ¿De amor, Colombia? con mucha pasión. ¿De Colombia viene el ceviche? No puedo decir ¿O de nada. Bolivia? Solo sé que nada sé, dijo un La gran bolivianita. filósofo. Ay, mi bolivianita. bueno. Te pasó de sala. Lo mismo dije. Mija, eso tiene veneno. Pero bueno, vale la intención. Y vale la intención, de verdad que sí. Véalo. Lo probé y bueno. Se pasa un poquito de sal. Dame, a ver. Pero es lo más cercano que hemos tenido de un ceviche. ¿Tú? Me pasé en ¿Tú sal. lo preparaste? Este man a duras penas sabe hacer ¿en un sándwich de serio? queso. No te creo. Qué No. rico. ¿Quién fue? Este idiota que no me dice nada. Austin. Solo no Oye, coman sí, el ¿no? juguito y va a estar bien. ¿Qué? ¿La hizo? O sea, sí, pero mucha sal, ¿no? Mucha salsita. Pero la hizo. Está bueno. Shirley nunca nos cocinó nada. Qué horrible. Qué fea actitud, Shirley. Qué feo, Shirley. Gris. Gris, cállate, Gris. Yo soy la Te mejor amo. roomie del mundo. Feo, Gris. Te amo. Ah. Qué linda. Qué feo. ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo habrá traído? ¿De dónde vino? No sé, pero... Te lo mandaron. Y yo, a ver, veamos las historias de testigos. El programa del miércoles No, fueron 2 programas más. ¡Que no! El miércoles Ricardo puso la silla a la par, yo me iba a sentar sola, siéntese a la par y te puso la silla a la par mía y yo estaba medio molesta y sí, estábamos juntos, pero no seguíamos molestas porque seguimos platicando del mismo tema y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Arreglamos hasta en la noche del martes, en la madrugada del martes. ¿En tiempo real o en tiempo de programa? En tiempo real. No, en tiempo de programa. Martes, o sea, jueves. Estoy seguro que no. Me vas a tener que comprar donas porque estamos ambos tomando. Yo estoy seguro que fue cortísimo. Estoy seguro. Justamente dije, wow, o sea, qué bueno que hayamos solucionado tan rápido, dije. Tan rápido escuchen a porque para vos solo fue el lunes. Yo estuve viernes, sábado, domingo, lunes, martes arreglamos. Ay, es que hablas y me encachimbo. No. Ay, qué rápido. ¡Oh! Por obra y gracia al Espíritu Santo. ¡Oh! Se arregló el asunto. Porque charlamos. ¡Oh, qué rápido! Nos comunicamos. Ah, sí, porque el fin de semana él estaba feliz tomándose fotos en su barco, en su ferry, así, y yo bien. No, él, qué rápido. ¡Oh! La arreglamos. Ah, porque cuando él ya sintió que había un inconveniente que fue el lunes, porque el viernes, sábado, domingo, él no sintió nada. Él me dijo solo, no es justo que yo me quede aquí encerrada. O sea, porque yo he estado todo el fin de semana encerrado. O sea, me parece injusto. Los dos tenemos derecho a salir. Yo me sentí Era tan cierto. mal porque como pasaste encerrado viernes y sábado, no, hombre, el domingo no podías estar encerrado. Toda la razón. El domingo no pudiste haber quedado encerrado porque viernes y sábado estuviste preso. O sea, la pasaste re mal. Entonces, no, tenías razón. Domingo tenías derecho a salir. O sea, claro, obvio. ¿Qué? Hombre. Habrá venido hoy, se fue a buscar los ingredientes y lo trajo. Va a venir al segundo programa y está aquí. Y lo trajo. Parece raro. El ceviche de La Paz. Cuando le dijiste eso, Austin, ¿qué te dijo? Se rió. Me dijo, yo no puedo decir nada, pero ya te vas a enterar. Y estúpido mi información.
Puedes creer que no como sosa en 1000 años. Obvio, te veo en la Ay, carita. todo ceviche y corrió como loco. Ay, gonorrea. Está bueno. Antes de irnos hay que hacer uno entre todos en Antalya y compramos los ingredientes. ¿Te compró los ingredientes? En Antalya compramos los ingredientes. Hacemos uno. Nunca hicimos aquí. ¿No? Eso dijimos la vez pasada, ¿te acuerdas? Sí, nunca hicimos aquí. Nunca hicimos ni... Vamos a probar mi pingacho. ¿Sabes lo que quiero hacer? Un arroz con pollo. Con papa de lonquena. Qué rico, con papa de lonquena. Con choclo, No pero hay el nada choclo... más rico que la papa Ese de choclo lonquena. es de maíz. O sea, no el chiquitito, sino el grandote. Eso cuando de vaya los a dientes Perú, grandes. me da tu mamá, porque la mamá cocina siempre. Qué rico. Ceviche Le que... voy a decir, ¿Puedo señora probar? Steve, papa a la huancaína. ¿Quién te mandó? No sé. ¿Será que la presencia de Sebastián llegó con el plato? Está bueno, se le pasó un poquito la sal, pero está bueno. Hecho acá. Se pasa un poquito de sal. La verdad es que la receta decía que mucha sal. ¿Ah, tú ¿Vos lo hiciste? hiciste? La receta decía que mucha sal. Te lo Pues dije. decía sal en abundancia, Te lo lo dije, yo intenté. soy brija. Pero en abundancia no se refiere a la abundancia del universo, mijo. Pero se lo comieron todos. No, está rico, ¿Tú lo está hiciste? rico. Sí. Gracias. ¿Quedó suave? ¿Ah? Está bueno. ¿Está bueno? Yo que he rajado de ti todo el programa. Si supiera cómo te daba palo. Gracias. Está en su derecho. No, tampoco tanto palo, un poquito, Está en su derecho, pero ¿te acuerdas que te dije que te lo iba a hacer algún día? Un poco tarde, pero vale la intención. Gracias. Bueno, traté de cumplir, no, pero es que yo me pasé de sal, ¿cierto? Mucho. Pero es normal en ti, siempre te pasas de algo. Pero se lo comieron todo. Todito. ¿Te dieron Dice, la menta? de donde yo ¿Te dieron la vengo. menta? No. Oh, sí, la menta. Ah, ¿qué? Si no huele a pescado, ¿o qué? No, pues porque... Si te besa como Dicen huele a que pescado, por se ahí oye, escuché que en Ecuador cuando le dan un chicle así a una Una mente menta. es porque viene el beso. No, no me diste. De mi ¿No? país Te la dicen dije. de que Te ese besan sale con la salado patada porque y estaba este. alegre. Ahí te comes un encebollado y luego vas así. Yo vi que si tú entregas un chicle es porque No le quieres gustó, besar a la pero se lo persona y comió no todo. quieres besar a la persona. ¿Sí? Esa no me la sabía, ¿eh? Ah, ¿no sabes cómo Son se todas paró el mis amigas, me toque? quieren besar. Nunca la vi tan ágil. Estaba echada Estaba así. hecha ahí. ¿Ceviche qué? Gracias. Dicen que cuando Ahí sale cuando él salado es pruebe porque el estaba muy encebollado, alegre. pues ver el verdadero terror. Tú también. De pronto sí. Después de ¿Quién, eso, yo? te besan, mijo. No, Sí, cuando me cocinas salados Voy a porque hacer está la feliz, prueba, dice. voy a hacer la ¿No prueba. viniste por estar cocinando? Sí, ¿Qué? a ver qué pasa. Me volví un poco encontrando los ingredientes. Sí, el pescado era muy difícil de encontrar. Buena bruja, la bruja no se equivocó, mira. Relató tal cual la historia. ¿Qué dijo? Que te habías demorado consiguiendo los ingredientes y por eso no habías venido. Hijo. ¿Dijiste eso ahorita? Obvio. Sí, justo antes que entraras. Te Como el dije, fantasma que una eres. vez que reveses. Mira, Qué bonita sorpresa. Qué chimba de sorpresa, Sebastián. ¿dónde está la moto? La bruja tiene un par de predicciones. Montémonos allí en moto. Ay, ¿Ah? ¿Qué? Montémonos allí en moto. ¿Qué? En moto allí. Te invito a mi moto. No, gracias. Qué peligrosa esa moto. Ahí fue cuando Fred sintió el verdadero terror. Yo igual le dije que viniendo esto de Sebastián, pues no sé qué tendrá, ¿no? Quéreme. Agüita de calzón. ¿A qué se debe No tan tienes que quedarte tan fuerte. Por si acaso me lo como yo también, amiga, porque si te embruja a ti ya no. ¿A qué se debe tan especial gesto? Marica, pues yo le debía el ceviche hace rato y yo dije, pues la Alguien me dé el última ceviche, semana, amigo, ahora mismo. ¿por qué no? El ceviche eterno. Eso quiere decir amistad, eso quiere decir convivencia. No quiere decir nada. ¿Qué estabas diciendo de mí antes de que Perú. llegara? ¿Qué? No dije. En Antalya Está te bien. haceré. Estás en tu Con derecho. cariño siempre. Ese es el Vale. momento. Bueno, quiero comenzar. Shirley, ¿cómo te sientes 2 días de ausencia? ¿Estás bien ya? ¿Vacaciones? No, estuve con una fuerte infección, Vanessa, pero gracias a Dios ya estoy mejor, así que aquí me tienen. Muy bien. Shirley, diste mucho de qué hablar, aunque no estuviste presente. ¡Qué raro, Vane! Diste mucho de qué hablar, efectivamente. Como saben, cómo ha estado toda la situación, cómo se sigue planteando. Melissa, yo también te quería preguntar cómo estás. Sé que ayer te saliste del programa. Muy bien. Molesta. Yo como- siempre estoy bien, Vanessa.
La respuesta es notoria. Muy bien. Creo que la casa específicamente se ha sentido un poco tensa. Yo creo que los compañeros estarán de acuerdo conmigo de que esta situación ha generado pues conflicto entre muchos de ustedes. Y para ser la última semana pues no debería ser, deberíamos a lo mejor llevar un poco más la fiesta en paz y pues obviamente intentar llevarse el mejor recuerdo básicamente de esta experiencia. Entonces, no sé si en estos 2 días, Shirley, te has enterado de lo que se ha hablado, si te han informado, si tienes algo que decir al respecto. En realidad sí me han querido contar un poco de lo que ha sucedido, pero yo he preferido no escuchar. Le dije a mis amigas que no quería saber nada y así me voy a mantener. No quiero más problemas. Como dices tú, es la última semana y la quiero disfrutar al máximo, así que no pienso responder ni decir nada al respecto de lo que se haya hablado o no de mí. La verdad, ni enterada estoy y así estoy mejor. Muy bien. Melissa, algo que a lo mejor hayas pensado últimamente. Vanessa, yo creo que ayer ya quedó todo muy claro, entonces que hagan lo que quieran. Yo ya no voy a pelear más, no voy a decir nada más. Hubo una agresión física, no se hizo nada al respecto, entonces hagan lo que quieran. Yo por ahora voy a disfrutar de mi relación en el poquito tiempo que me queda o que me dejen ver a Renier. Que a partir de este momento se acaba este pleito, así que cada quien disfrute, quedan días para la final. Así que estaríamos concentrándonos, deberíamos estar en las relaciones, en lo que está pasando, en las amistades. Y así que es por eso, hay que cerrar ciclos también, es por eso que vamos a platicar sobre lo que ha estado pasando en el día. Me falta Chili, ¿no? Si Está en el baño. ¿Qué? Está en el baño. Ok, nada más para saber que había alguien que no veo y quería platicar con ella. Pero bueno, vamos a comenzar. Sergio Gris, ¿cómo van? Bien, pero casi no lo he visto, entonces no hemos platicado, pero estamos bien. Esa plática que tuviste con Ricardo, ¿fue una plática real o nos querías engañar? Me entero. Los quería engañar, Van, era para verlo, pero bueno, igual siempre se abrieron las puertas, pero fue muy poquito el tiempo y no hemos hablado mucho. Y era bromeando con Ricardo, que le estaba diciendo que no quería ver a Sergio porque habíamos peleado. con Ricardo? Estábamos peleando y no sabíamos. ¿Pero vas a ir a Honduras, sí o no? Va a ir a Honduras. Va a ir a Honduras. Hablamos, o sea, tu mamá, ¿qué dice tu mamá? ¿Te va a dejar? ¿Te va a soltar? Presión de grupo, presión de grupo, presión de grupo, presión de grupo. No, yo no puedo decir sí, o sea, hay Mamá ya cosas... habló con Gris. Ya, le platicamos. Ya sabe, ya está tarde, Shirley. Está poniendo excusa. Cuando yo le decía, vámonos de viaje, me decía, ay, es que no sé si es que me alcance el dinero, no sé si es que tenga tiempo. Está poniendo excusas, así es. Y al final se iba solo con Fred. Tengo que analizar. No me metan a mí. No me metas a mí, loco. No vas a ir. La vieja confiable. La pegas de Voy, pero no sé si ahora de inmediato, pero de que voy. Ah, pero si Fred le invitaba, ahí sí. ¿Sí qué? Si Fred le invitaba, ahí sí. Pero dile a ¿Pero Fred. en qué momento me Fred voy está contigo a jugando en Egipto. esta relación? Fred, ahora es como el nómada, definitivamente está en todos lados. Toda la situación recae en Fred. No, Fred, te pasas. Pero díganle, Fred, vas a Egipto con 6 de Fred. 10. Fred, pero tú Vanessa, hoy no hagas estuviste caso, muy Vanessa, no hagas concentrado caso. en tu objetivo. Vanessa, En no tu hagas caso. objetivo que va No hagas hacia el caso. Perú. Estuviste Hacia- todo el hacia el tiempo Machu firme. Picchu, Estuvo Machu ahí Picchu. haciendo su... Va al Cusco. Estuvo haciendo su tarea, aunque tú no, a lo mejor Cusco. no le... Estuvo haciendo Ya ahí. hay una cuenta. Ahí quiere estuvo. ceviche. Ya hay ¡Ey! play. Hablando de ceviche. Ecuador es otra cosa. Fred, cuéntame. ¿Qué cosa? ¿Qué cuento? Hasta hablaron del viaje Capadocia, como que en el supongo lanzó de... Que no se va a olvidar Lanzaron de... indirectas Sí. de No, algo. no, sí Yo dijeron. nunca entiendo el juego del Sí supongo. fueron directas. Dijeron que se vieron. en Capadocia? No, nada que Nada ver. todavía. Nada que ver. Fred, La verdad- ¿Cómo contaste eso? No, la verdad es que sí dijeron, sí fueron muy directos y aprecio la frontalidad de Shirley. Dijo que sí se vieron en Capadocia. Eso es lo que dijeron, está grabado, yo no dije. Ricardo, ¿cómo vas a decir eso? Lo que pasa es que fue un canal de Ecuador a hacer un reportaje con nosotros y hubo un momento en que nos Sí. juntamos todos y por eso lo vi. Ay, es que los encontramos allá bien lejos y yo, ay, En la Yo cueva. vi un avión con mi hermano. En la cueva es nos que encontramos Capadocia es todos. chiquito. sí, es que es Mentira, yo pequeño, estuve en man. Goring y jamás los vi. Uy, por suerte. Te vimos, pero
Por suerte. Ay, Dios mío. Con razón no me contestaron el teléfono. Han estado No es tu emparejadas. momento, Ricardo. Ok, Qué no, feo. huyeron. Todo el tiempo te Huyeron digo, a estábamos detrás. conciencia. Eso fue una Qué huida a feo. conciencia, Ricardo. Entonces, pero Shirley, hablando de situaciones cerradas, ¿sí lo recibiste un detalle este día? Cuéntame. Oh. Me prepararon un ceviche que me habían prometido hace mucho tiempo y ya por fin llegó hoy día, ya a pocos días de terminar, así que le agradezco a Sebastián por el detalle. Sebastián, cuéntanos el detalle. Está rico. Dice que cuando está salada es porque está alegre el cocinero. ¿Ah, sí? Traté de hacer un ceviche, pues la verdad es complicado porque los peruanos son muy exigentes con su Plato culinaria. típico. Realmente, entonces sé que me pasé un poquito de sal, pero bueno, Poquito. traté un poco. Que decía abundante sal la receta. ¿Pero quieren más? Sí. Bueno, ahí hay más. ¿Lo preparaste tú? ¿Lo compraste? Di la verdad. Todo detalladamente. Según él se demoró, Vanessa, por ir a comprar los ingredientes. Todo detalladamente. Dice. Qué lindo. Todo detalladamente, pues traté de buscar cada ingrediente que se asemejara. Creo que vi que un ceviche se puede preparar en cualquier parte del mundo. Entonces fue chévere poder cumplir como una promesa pendiente que tenía con ella y conmigo mismo también. Al menos una de las tantas me cumplió. ¿Cuáles son esas otras? Es un nombre de promesa. Es una broma. Una bromita. Pero si quieres. Bueno, Pero si quieres, no es broma. creo que si nos vamos a un recuento de una tabla me quedaría debiendo promesas. Siempre terminan así, estos siempre terminan reclamando. ¿Ya? Pues muy bien, fue un bonito detalle. Parece que estuvo sabroso. Todo el mundo probó. ¿Quién lo probó? Rico, rico, rico. Todo el mundo lo probó. Viajamos a Perú con ese ceviche. No todo el mundo, Vanessa. No pasaste a la cocina, no pasaste a la cocina. Es verdad, no todo el mundo lo probó. Es que no, había suficiente, pero pero no lo que para queda, toda la casa. tampoco, qué Pero barbaridad. saben que hay una fiesta el viernes, capaz puedes prepararlo nuevamente para todo el mundo, Sebastián. Prepárate otro ahí, porfa. Hay más. Sí, en serio. Entonces, Ahí da un poquito. puedes preparar. Yo sentía Entonces- que cuando salía de la habitación hoy en la mañana olía como a quemado. Olía como a Pero es quemado. que eso no, El realmente ceviche no de se cocina. No se cocina realmente, es como crudo. Se cocina en el O sea, el limón Yo sé, eso se cocina. El limón cocina el Era pescado. Ricardo que no Bueno, se había bañado. ok, eso es otro detalle, Renier. Era una Ahorita nos broma, tú explicamos, sabes, yo Renier. trabajé con cosas. Todo el mundo hace broma, yo no puedo hacer broma Yo aquí. trabajé en un restaurante sushi y todo eso de, ¿cómo es? Ceviche y todas esas cosas. Ok, Eso el se cocina, ceviche no se cocina eso en se sí. cocina con limón y cebolla. Pero exacto, no puedo oler a quemado. Bueno, ok, es otro asunto. Era un chiste para inteligentes. Muy bien, vamos a pasar con Edgar y Claudia. ¿Cómo van? Regalarte un detallito, por favor, explícame el detalle, enséñalo. Miguel me lo tenía que cuidar mi regalo. Pero una pulserita también, ¿no? Obvio. ¿Qué? ¿Vale? Una pulserita también a Edgar. Ah, la pulserita del viaje. Ajá, cuéntenos. Sí, me la regaló. No, tampoco la tengo. Claudia? Es que tampoco la tengo. Está en mi casa, la verdad. ¿Dónde la tengo en la casa? Qué bueno, uno viene a platicar. Pero sí, le traje la luna. Me trajo una luna hoy. Me está- bajé la luna. Literalmente. No había de otro color. Me adelantó mi regalo de Navidad, está por allá. Ah, ya lo vi, está muy ¿Quién bonito. usted se va a conformar Es como con una eso? lamparita. Una lamparita, una luna. Y tiene muchos colores, tienes que Ah, ya se la cambiar de diste. color. Sí, sí. Qué chingo. Oye, y una cosa, ¿qué tal ayer la plática con sus con sus mamás? ¿Tuvieron la oportunidad a lo mejor de platicar luego y ese, ya saben, a ver qué pasó, qué opinan, cómo estuvo todo? Sí, la verdad, Vane, yo estaba esperando a que salga el capítulo. No quería contarle a mi mamá, mi tía ya sabía, evidentemente, sabía todo el plan, pero quería sorprenderle a mi mamá e igual le dimos la sorpresa el día de ayer y obviamente hablé con mi papá, con mi familia, con mi mamá. En lo que salimos de la casa ya estaban llenando los mensajes en el grupo de la familia. Honestamente, súper felices. Siempre me decían... Siempre me daban la contra muchas veces mi familia cuando pasaba algo con Edgar, ¿no? Me decían como que, pobre Edgar, o se encontró con la bruja. Mi mamá siempre me dice eso porque sabe que yo soy súper... 71. Dura.
súper renegona, digamos, ¿no? Pero ahora están súper felices, la verdad, de vernos juntos. Bien, yo la verdad, viendo cómo se pelean, disfrutando el tiempo que estoy con Edgar, a solas, en paz, disfrutando el último que nos queda de tiempo acá en Turquía. Renier, Melissa, ¿cómo van? Vamos bien, disfrutando del poco tiempo que nos queda juntos acá, que es el que tenemos seguro. Porque cuando salgamos de aquí las cosas van a ser diferentes, cuando va a empezar el verdadero reto de que, bueno, tenemos la distancia, que tenemos que enfrentar lo que es el reto de la distancia, pero estamos trabajando en eso para ver cómo podemos hacer para estar juntos cuando se acabe todo esto, ¿no? Los planes están cambiando un poco por situaciones que están pasando en mi vida en estos momentos, así que no es nada concreto que esté fin de año con ella en Colombia, pero es algo que todavía estamos platicando, a ver qué es lo que vamos a hacer para poder estar juntos en esas fiestas que son fechas muy bonitas, ¿no? Para estar con tu pareja y con la persona que quieres a tu lado, ¿ves? Así que vamos a ver qué pasa. Muy bien, hay que recordar nuevamente que estamos en la última semana, que aprovechemos para hacer detalles, para estar pues en estas cositas bonitas como así está Miguel y Andreina. Cuéntanos un poquito de un detalle tan bonito que le hiciste, Andreina, a Miguel. Sí, Vanessa, yo había hablado con la mamita de Miguel, había sido como mi cómplice. Dilo abiertamente, es como que se te atrás la suegra. Puedes decirlo, la suegra. Con propiedad. Bueno, o sea, mi suegra. O sea, la verdad que yo la quiero mucho, o sea, la aprecio bastante y ella también. Entonces, le había comentado que Miguel se ha sentido un poco bajoneado por lo que está pasando todo. O sea, digamos, en la última semana hay sentimientos encontrados, hay nostalgia, hay melancolía también. Y pues también nos está pasando muy bien estos últimos días, como tú habías dicho, Vanessa, que hay que enfocarnos en lo positivo, en la convivencia positiva, en estar bien con todos. Pero a veces eso es difícil. Es difícil conseguirlo. Creo que si todos ponemos un poquito de nuestra parte, lo lograríamos, pero si lo hacemos todos, no. Entonces, yo lo único que quería era que esté como que con su cable a tierra, que pueda como recordar eso, de que su familia está súper orgulloso de él, de lo que ha hecho aquí en El Poder del Amor, de que ya falta poco y de que yo estoy orgullosa de él y de que todo lo que él haga voy a estar feliz. Y ya. Eso. Miguel, ¿cómo lo recibiste? Al principio parecía una sorpresita nada más de comida y después ¡zas! La sorpresa. Mira que yo, o sea, al principio no tenía idea de nada. Luego cuando ya llegué a casa de los hombres, veo que no la veía por ningún lugar ni me la encontré en los pasillos. Yo dije, esto está raro. Otra tosidita y se sale. Entonces, cuando ya Ricardo me jala como que no, vea que acabo de hablar contigo, yo sabía que Ricardo no iba a querer hablar conmigo de algo. Y cuando me llevo y me encuentro a Andreina y pensé que era un regalito de la caja y, Además, y los muy bien abrí y escondido. eso. Detrás del palo. Y luego cuando ella me lleva adentro... ¿Tú viste, Vanessa? Súper escondida. Súper O sea, escondida. nadie me estaba viendo. La mochila en el medio. Luego cuando me lleva adentro, yo no entendía qué era porque me decían, no, te voy a leer la carta al frente de los chicos, pero yo me quedaba como que, ¿pero qué quieres leerme al frente de ellos? O sea, yo me quedaba como que le da pena eso, y yo, ¿qué pasó? Y cuando entramos y se enciende la pantalla con el video de mi familia, creo que es el mejor detalle que me ha podido dar, ya sabes lo importante que es mi familia para mí. Y ver a mi papá, a mi mamá y a mi hermano, obviamente, me genera bastante, pero era a mi abuelita, a mis tíos, a mi prima, a mi padrino, a todos ellos, hablándome, dándome ese mensaje de aliento y energía. Fue como que, o sea, la energía baja que tenía se me quebró, lloré lo que tenía que llorar y fue como que, wow, gracias, de verdad, no sabes lo importante que fue Una ese catarsis, detalle. liberaste. Fue un detalle muy importante para mí y que de verdad funciona, siento que sí me dio la energía que necesitaba. Me llena de felicidad y entendí el mensaje que quería darme con ese detalle, que era dejar de enfocarnos en lo negativo que está pasando y enfocarnos en lo positivo que nos queda aquí. Hablando de cosas positivas, Ricardo fue parte también. Vamos, Teodoro. Vanes, Fue la mejor parte del o sea, detalle. por favor, expliquen. Bien, Teodoro. Eso es también bonito y ver no que... se lo pedí, así que qué bonito, tuvo iniciativa propia. Ricardo, esta participación especial. No, o sea, quise colaborarles en lo que se pueda. Yo creo que todos tenemos derecho a cambiar, sobre todo la percepción que tenemos de una persona. Y yo creo que son buenos muchachos.
Así que si hubo riñas en el pasado... Parece como el tío. Son buenos muchachos, el padrino. Yo creo que si hubo riñas en el pasado, en este momento ya no las hay y más bien ha quedado un respeto de parte y parte. Vale, Eso es lo y importante. él no lo quiere decir aquí, pero él fuera de cámaras me dijo que se declaró Con Andrés. ese tipo de fandom cualquiera cambia, qué miedo. A uno le toca. Y bueno, sí, pues enfocarnos en lo que viene a futuro y ¿Qué positivo. miedo? ¿Por quién lo dices, Sebastián? ¿Por quién lo dices? Porque hay fandoms demasiado agresivos. Pero di nombres, pues. ¿Cómo? Di nombres. El mío, por ejemplo, es bastante fuerte. esos subversivos ¿Cuáles son más otros? fuertes. ¿Cómo se llama, Sebastián? ¿Cuáles otros? ¿Cuáles? ¿Cuáles otros? Sí. Aquí cada quien tiene sus parejas. No, nada con nombre, papi. En sus parejas, sus fandom, y saben realmente qué nivel toman. Mis piñas y en piños sus son lo declaraciones, máximo, ¿sabes? Porque son bastante agresivos a veces. Los Bueno, tuyos también, sí ves. Los ¿no? míos son paz y amor. Qué pena porque yo les tengo prohibido rebajarse al nivel de esos otros fandom puercos cochinos piojosos. Bueno, hablando de momentos de Qué feo, cuestiones, Rita Lee. recuerden paz y amor, chicos, pero sé que alguien Los aquí tampoco tumbaculos. la está pasando muy bien, tuvo una mañana bastante fuerte y referente también a ese tema es Gili. Gili, sí, no te me vas a escapar, pregunté por ti hace un ratito, sabemos que hasta las lágrimas soltaste, quiero saber cómo Ay, está. no, es que yo soy así sentimental y se me entró un pelito de Luca en el ojo y pues... Never mind. Estoy bien, Luca, estoy bien. ¿qué hiciste? Ya, Luca. No, pero estoy bien, estoy bien. Gracias ¿Qué, por qué ha preocuparte. pasado? ¿Otra vez te tumbaron la cuenta? Ay, Escuché. sí, Tita Jamona se murió también. Tita Jamona. Va a tener que hacer una de Tita Jamoncita. Jamoncita. Jamona 2. ¿Cuál la otra cuenta? ¿Por qué estás tan separada de Austin? Que no habían silla. Ok. Pero se miran de Qué frente. feo mi líder. Qué feo. Pero Ay, tiene así. una pierna muy cómoda él. Hay unas piernas. Ah, no. ¿Qué te sientes? ¡Vaya! No, son parejas. Pero ¿están bien? ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? O sea, de hoy tuviste, show. creo que una plática... Eso, Luca, habla por mí. Sí. Creo que hoy también tuviste una plática fuerte con las chicas en la casa y creo que también con Jessica. Jessica, cuéntame qué pasó. No, pues que te cuenten ellos que llegaron de montoneros porque otra vez Melissa no estaba. ¿Quién llegó de montoneros? Pues aquí se me sentaron 3, luego aquí el caballero desde la conexión empezó a tratar de figurar, se vino acá con su contenido la señorita Mare. ¿Cómo que contenido? Sí, ella dijo que era su contenido. Ahí No, pero sentada. si ellos dijeron que iban a estar juntos cuando se acabara esto. Ah, bueno, eso ya es asunto de ellos. Eso es lo que pasó aquí. Qué Y feo. acá se me sentó Kim y la pobre Piña estaba en medio de todo este... Entonces... O sea, ¿sí se pusieron, Claudia, sí se pusieron de montoneros? Preguntando por qué no. Sí, o sea, Jessica era la única que estaba discutiendo con todos, ¿no? Porque solitos no pueden, ¿Y Vanessa. cuál era el problema exactamente? Ojalá Otra se vez me lo de sentaran Melissa. uno por uno. ¿Eh? Era lo de Melissa, porque realmente Sí, esto en otra una vez lo ocasión de era como Melissa, directo con lo de con Melissa, Gili. porque a todas parece que a todo mundo aquí le molesta mucho lo que Melissa hace y dice, pero no se lo dicen a ella, vienen y me lo dicen a mí porque yo ayer di la cara por ella y les molestó muchísimo a mis compañeros eso. No, ya te voy a lastimar. Tienen mucho que decirle a Melissa, pero me vienen y me lo dicen a mí. Qué mal, chicos. Yo recibida, ¿eh? Pésimo. Aquí los espero. Qué feo. Chicos, yo creo que esto de... Lo vimos la semana pasada también con Ricardo, que de momento todos se unen para Porque así tocar son, un tema. Vanessa. O sea, yo creo que nadie debe agarrar batallas que no les corresponde y cada quien yo creo que aquí puede defender sus propias batallas. Vanessa, pero yo no sé si hacen un análisis, de hecho pueden coger una recopilación de todas las galas y de todos los videos acá. Yo he ¿Cuáles sido videos? una que he recibido rejo parejo por parte de todos, empiezan una y terminan todas, y si no es por Jessica, que se puso la camiseta y me ayudó, porque para mí eso fue una ayuda, a mí siempre me toca estar peleándome con todos, porque acá siempre conmigo ha sido así, siempre me tiran en ¿cómo se llama? En manada. En manada. Pero al final del día, ¿cuál fue el problema con Gili directamente? Porque sí fue bastante tenso, quiero No, saber. pues Yo sigo sin yo entender. no creo que ha sido un problema, Vané. Mi problema realmente fue con Andrés, no con Gili. Pero yo Andrés, estaba- ¿qué yo andas estaba aclarando haciendo? las cosas ya, estábamos aclarando Gillian cosas, yo no tengo ningún realmente problema nada más con me ella. vino a preguntar como, ¿por qué si tú puedes defender a Meli yo no puedo defender a Shirley? Le dije, tú puedes hacer lo que quieras, simplemente no vengas con el argumento de decir que es por tipo de las cosas de feminaz y otras razones, cuando en realidad lo estás haciendo por defender a tu amiga, lo cual está perfecto y hazlo, o sea, todo bien. Pero no vengas aquí a decir que es porque Melissa te atacó a ti.
Eso es todo. ¿Y el Yo pleito nunca con dije Mare que por ella qué me atacó fue? a mí, eso es lo que O estaba sea, pues peleando porque contigo Mare se toda esta para y mañana. empieza a hablar cosas para allá y no viene y me lo dice aquí. Ya tiene semanas diciendo cosas tras camerinos, le ha ido a hablar a Claudia, le ha ido a hablar a Melissa, que por favor me digan, ¿por qué no viene y me lo dice ella? Porque te fui y te dije algo y te ofendiste. Me mandaste un mensaje que ni respondí porque me pareció fuera de lugar. Siempre tú No, crees que le tienes que mira, decir a todo el Vanessa. mundo lo que hace mal y en qué se equivoca, pero alguien te dice Ay, que pobrecita. algo le parece. Ay, acá hay en esta tipa, es que no habla más que tonterías. esa es En la el mala elevador, educación de la cual estamos enfrente de hablando. Porque aparte es desubicada la señorita esta, no tiene respeto por nadie y se las viene a dar aquí de niña muy educada y muy niña bien. Pero estábamos en el elevador, No me las todas vengo a dar, en nuestro sorry. celular, así, sin pelarla como siempre. Y ella de la nada dijo, y tú deja de escribir y deja de hacer y de deshacer. No fue así, te dije Jessica muy educadamente. Cierra esa boca. Cosas. A mí, ¿por qué me Respeto, dice? recuerden Es que que qué hemos hablado del nivel. ¿Por qué respeto. me dice Dios. eso en el elevador? O sea, yo ni la fumo, ni le hablo, ya ni la saludo por muchos temas que han pasado en mi casa, porque también se las gasta de ir a mi casa a hablarle mal de mi a Piña y luego viene y me habla a mí mal de ella. Y lo que no entiende ella es que nosotras somos amigas y nos contamos todo. Entonces, bueno, Mari ya quedó muy mal parada con nosotras dos. Yo la evito a toda costa, pero ella va y se mete a mi departamento como si fuera el suyo. Ni siquiera, porque a veces la puerta está abierta, güey. O sea, de que está Lina en la puerta, llega Mari y se mete. Y se sienta ahí horas y nos la tenemos que mamar, Claudia y yo, 2 horas porque no se va. Por ¿O la miento? próxima vez pongo una escoba detrás de la puerta. No, no estoy mintiendo. Y luego, entonces no sé qué trae Mare, que encima de que hace todo lo que hace, viene y me tira en el elevador enfrente de Jimena. Y todos nos sacamos de onda y fue como, ¿what? Yo me fui atrás de ella y le dije, güey, ¿cuál es tu pedo? O sea, nada tiene que ver contigo. Nada en mi vida tiene que ver contigo. A ver, pero que yo quiero saber qué está pasando. Yo ¿Será que ya también. están al límite que todo? Ahora, Mare tiene un pleito, la casa, o sea, Esto no ya se es de soporta, semanas, nadie esto no está es de haciendo ahorita. nada Esto para ya poder soportan, resolver la Vanessa. situación y llevarse un buen recuerdo y específicamente Exactamente es eso, en la Vanessa. casa de las chicas. Exactamente es eso. Con todo respeto a todas las chicas, a todos los que tengan temas personales y no personales de show, fuera, dentro del show. Es un tema de que ya están, yo creo, sacando lo que tienen guardado de todo este tiempo. No Entonces, tienen nada más que hacer. No tienen nada que perder ya. Entonces vienen y ladran estoy todo lo que diciendo no han por podido todos. ladrar solitos en todo el mes o en todo el reality. Ya no tienen de todo lo que se han hacer tragado están contenido, que entonces se explotan. pegan de los que sí somos fabulosos y brillantes para generar algo. No ¿sí? va, no. No, eso Como es no son verdad. capaces de brillar Es verdad. solos, se tienen que pegar del brillo de los demás. Necesitan hacer contenido peleando y metiéndose en cosas que no les Pero no hagan importan. contenido negativo, señores, también Pero contenido explíqueles positivo. eso, pues. Pídele eso a este señor que cruzó toda la casa para venir a pelearse conmigo y querer crear un conflicto con Shirley, Melissa y yo. Este señor que no tiene nada que hacer aquí, ubícate, quédate en tu casa. O sea, la neta, güey, nadie te invitó. Andrés, ¿por qué te encanta lanzar tanta cosita? Me divierte. Pero no te preocupas que lastimes a lo mejor a alguien o crees más problemas. De hecho, ellos nunca tienen tacto para tirar sus comentarios, entonces ¿por qué voy a tener cuidado yo No también? tengo por qué tener tacto con Ahí gente te das como cuenta, tú. mira. O sea, Ahí te das tú vienes cuenta. aquí a tirarle a la gente así todo con tu carita hipócrita y uno se tiene que comer. No, espérate, no. Jessica, tú, Jessica, acabamos de platicar sobre vocabulario, por favor. Por favor. trabajar más a la producción. Chicos, una falta de respeto para los compañeros, para el televidente, para todo el mundo y para mí, el que estamos utilizando estas cosas para poder platicar de un tema. Aquí se han dicho cosas peores, Vanessa, por favor. No nos las vengamos estoy a dar pidiendo de doble personalmente. Sí, es que siempre es lo mismo. Aquí en la gala han explotado, digo, aquí en la sala han explotado muchos de mis compañeros y, ay, ahora el vocabulario de Jessica, por favor. No, estoy hablando en general y estuvimos hablando del vocabulario desde el día de ayer. Estuvimos platicando sobre este tipo de cuestiones, por favor. Que Dios me perdone. Ay, qué horror, dijo Pupú. Pues muy bien, chicos, vuelvo y digo, es la última semana. Por favor, traten de llevarla en paz, traten de cerrar ciclos, traten de aprovechar el tiempo que han estado aquí compartiendo, incluso no importa si están en pareja, si son amigos, pero también aquí muchas de las situaciones que han sucedido han sido entre amigos. Entonces, es súper importante que aprovechen el Corrección, tiempo. compañeros. Ok. Chicos, como ustedes tienen muy claro,
Ya estamos a punto de llegar a la gala final donde conoceremos a los ganadores de este reality. Como saben, la manera de elegir está entre el público, se divide entre el público y entre ustedes. Quiero aclararle cómo funciona esto. Los votos se van a convertir en puntos que van a ir de manera ascendente. ¿A qué me refiero con eso? La persona que tenga menos votos recibirá 1 punto y el que tenga más votos recibirá 10. 10 en el caso de la casa de las chicas, que son 10 chicas, y 7 en casa de los hombres, porque obviamente hay que recordar que ni Sebastián, ni Ricardo, ni Renier están en esta contienda. Y será exactamente lo mismo de la otra parte. También sus votaciones se convertirán en puntos y también irá de forma ascendente y así vamos a saber quiénes son los ganadores de este reality. La persona con menos votos o sin votos va a empezar con 1 punto. Y de ahí vamos a ir para arriba y para arriba. Y una aclaración, piensen muy bien sus votos porque la votación se hará en la pregala. Y ya en la gala solamente vamos a anunciar, obviamente, a los ganadores del Poder del Amor primera temporada. ¿Les queda muy claro? ¿Se entendió? Muy claro. Sí, cool. Pues muy bien, les recuerdo también la fiesta que tienen, obviamente, el viernes, los regalos, el intercambio de amigo secreto para disfrutar y pues para compartir entre todos. Y también daremos pues las nominaciones que han pensado, nominaciones. Yo sé que el juego que estaban haciendo en casa de los chicos tenía buenas nominaciones. Así que por favor, si después me pueden pasar la lista, nosotros escogeremos 6 y entregaremos también en la fiesta. Exacto. Muy bien, y este mensaje va para todos los televidentes. Si usted en casita quiere estar la próxima temporada aquí, en la Casa del Poder del Amor, ya puede empezar a enviar la solicitud en www.elpoderdelamor.tv y obviamente los esperaremos aquí en Turquía. Muy bien, yo me despido, soy Vanessa Claudio y sus 8 horas están completadas. Como usted observó las miraditas entre Shirley y Fred, yo también observo sus miraditas de usted a Shirley. Si tú estás enamorado de ella, es lo que pregunta Andrés. ¿Y tú crees que yo estoy enamorado de Shirley? Pensé que me querías. Yo sí te quiero. Es que va a ser difícil que una persona pueda tener algo con ella, sabiendo que los dos tienen una historia y esa historia involucra sentimientos. Si tu mamá dice que quiere algo más real, más concreto, entonces lo que está pasando aquí no es real para ella. Mira, ¿qué pasó? Miguel se pone así conmigo, yo no entiendo. Andrina es una niña que tienes que tenerle mucha paciencia, bro. Si estás esperando que diga a Mare no la voy a extrañar, digamos. Hay cosas que uno se las quiere guardar porque son personales, ¿no? Yo cuando me fui de la Casa del Poder del Amor, yo pensé que Miguel iba a terminar con Cris. Yo siempre he visto ganador a 2 personas. A Miguel, que siempre se lo dije, y a Austin. No permitan que el simple hecho de que ya se hicieron de ciertos seguidores o fama, no permitan que eso haga que pierdan su esencia humana. ¿Cuál fue como el mayor miedo al entrar a la casa? Enamorarse. La aceptación, sabía que era lo que más difícil lo iba a tener. Les tengo que recordar que sus votos se convertirán en puntos, irán de forma ascendente dependiendo, obviamente, el lugar que tengan. Es un besito de despedida.